Buenas noches. En este miércoles en el que, sobrecogidos por los sucesos de los Altos de Adeje, aún no damos crédito a la maldad que algunos de nuestros semejantes pueden albergar. Les supongo enterados que hoy un padre, no sabemos en qué momento ni qué le pasó por la cabeza, ha matado presuntamente a su mujer y a un hijo de 10 años. Y otro de 5 ha podido escapar y ha sido el que avisó de lo que podía estar pasando. Por lo que se ha podido saber hasta ahora, los hechos ocurrieron ayer martes sobre las 5 de la tarde, cuando un niño de 5 años, hijo y hermano de las víctimas, fue encontrado por unos vecinos en la zona de La Quinta. Al parecer el menor se encontraba en estado de shock y no hablaba español, por lo que se tuvo que contactar con una vecina que hablaba su idioma. El menor contó que su padre les había llevado a una cueva donde les había agredido y él pudo salir huyendo, por lo que inmediatamente se dio aviso a la policía local de Adeje. El suceso en sí está recogido en las páginas del periódico El Día de hoy, miércoles, en una información que firma nuestro compañero Pedro Fumero y en el que se alertaba que un niño de 5 años denunciaba la desaparición de su madre y de su hermano de 10. Durante toda la noche se les estuvo buscando, mientras que agentes de la policía detenían al hombre, que fue encontrado en su casa, pero que se negó a dar explicaciones. Con las primeras luces del alba, la operación de búsqueda se amplió en más de 100 personas y al mediodía aparecieron los cuerpos sin vida de la mujer y su hijo de 10 años en una cueva en la zona rural de La Quinta de Ifonche. Después del hallazgo, la causa ha quedado bajo secreto sumario, según fuentes judiciales. Y se han abierto todas las especulaciones. Si la familia había venido desde Alemania para ver al hombre que residía por temporadas en el casco de Adeje, que si la discusión se debió a la situación sentimental que vivía la pareja y un sinfín de comentarios propios de una sociedad impactada por un suceso de este tipo. Y claro, esto no nos ha quitado todo el tiempo para hablar del debate de anoche, ni de si estuvo más bronco y más tenso que el del día anterior o qué fue lo que dijeron, que no varió en nada la postura de miles de indecisos que tiene este país antes de que llegue el domingo. Porque anoche en realidad no hubo tiempo de quedarse con nada que despejara las dudas de los que tenemos que ir a votar. Hubo mucha bronca, se tiraron los tratos a la cabeza y no aclararon el por qué tenemos que darles el voto. Por ejemplo, Casado se lió con medidas del ámbito laboral, pero ya sabemos cómo se las gasta el PP con los trabajadores, que nos hicieron una reforma laboral de la que aún no nos hemos recuperado, en el que un contrato laboral tiene menos vida que una mosca en el Polo Norte. Por tanto, en ese aspecto no es de fiar. Pero es que Pedro Sánchez tampoco presentó en ese aspecto alguna idea atractiva, se limitó a hacer un comentario y un inventario de la cantidad de puestos de trabajo creados en su mandato, pero no ha sido capaz de hacerle cambios a una reforma laboral. Pablo Iglesias tampoco entró en profundidades y no salió de lo orgulloso que está de haber propiciado el aumento del salario mínimo interprofesional. Poco más avanzó y tampoco encandiló con propuestas en este sentido. Por su parte, Albert Rivera se situó en un territorio ambiguo en el que no se sabe si la idea de un contrato único y la combinación de un espíritu liberal son compatibles con lo de trabajar y cobrar dignamente. Así que seguimos igual, perdidos en la inmensidad de las dudas de unas elecciones en las que lo peor que puede venir es quién pacta con quién y en qué condiciones. Mientras aquí, en casa, las cosas caminan por derroteros en los que se ve cómo algunos quieren recuperar el tiempo perdido y otros comienzan a comportarse del modo bíblico del ojo por ojo y diente por diente. Así, el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Carlos Alonso, le mete prisa ahora, en plena campaña electoral, a su compañero de partido, Pablo Rodríguez, vicepresidente del gobierno, uno de nuestros políticos charlatanes, el campeón del chachonismo y encantador de serpientes, para que se adjudiquen obras y saque a concurso lo que no ha sacado a lo largo de su mandato. Ahora es cuando le dice lo que le decía Ornella Chacón, la anterior consejera de Obras Públicas, y no le falta razón, de que todo está parado. No ha sacado a concurso ninguna obra en Tenerife. En las Chafiras todo está como el primer día. No ha hecho nada en las Moraditas de Taco para conectar con ese puente que no va a ningún sitio. No ha sacado a licitación el tercer carril de la autopista del sur, ni el Busbao, ni el cierre del anillo insular. Y así podríamos seguir con un largo etcétera. Y en Las Palmas ha sido Coalición Canaria quien esta tarde le ha puesto una demanda judicial a Ángel Víctor Torres por malversación de fondos públicos. El asunto está en que por lo visto se alquilaba el pabellón que tienen ellos enorme aquel, en la Arena Gran Canaria, se lo alquilaban a colectivos, a equipos de fútbol, de baloncesto, gente que quería hacer un concierto y no les cobraba nunca nada, ni tenían una tarifa fija, ni se sabe cuánto podrían estar poniendo de tarifa para hacer ese tipo de espectáculos en ese local que es público, porque es del Cabildo Insular de Tenerife. Y como, del Cabildo Insular de Gran Canaria, no le quitemos nada a don Antonio Morales, que después viene a
reclamarlo. En cualquier caso, lo que hoy está en veremos es hasta dónde va a llegar esa querella que hoy le han presentado por malversación de fondos públicos. Una situación en la que lo que están reclamando es que haya una tarifa oficial, que haya un cobro oficial y que a nadie se le perdone por estar ahí, si es por amigo o si es por algún tipo de afinidad. En cualquier caso, el tiempo electoral lo está perturbando todo. Si no, mire para los lados y se dará cuenta de que no hay nada en lo que la política no esté afectando. Buenas noches, Pepe. Hasta mañana, que además mañana le toca Políticamente Incorrecto. Déjenme que salude hoy miércoles de forma excepcional y además la tertulia la hemos pasado el miércoles por razones obvias, porque hemos tenido un debate a 4 en Televisión Española, en el grupo Radio Televisión Española, y un debate a 4 en el grupo A3 Media. Y por los datos de audiencia millonarios, no sé yo, Jorge Betancourt es más experto en televisión que yo, sobre todo por su carrera profesional, no sé yo si al final vamos a ir a este modelo de un debate y rápidamente, para que la gente no se olvide de los TIC, a un segundo debate 24 horas después. Jorge, te saludo, buenas noches. Buenas noches. Paco Pomares, buenas noches. Muy buenas noches. Bien. Pepe ha contado algunas cosas en su sumario, en su monólogo, que vamos a tener que tratar de inmediato, sobre todo nos tenemos que ir a Deje. Pero bueno, rápidamente, que venimos con la resaca del último debate. Yo esta mañana pensaba, oye, no me parece mal, si la audiencia ha respondido como ha respondido, tenía sed, tenía hambre de debate, el de Televisión Española respondió muy bien, los datos son monstruosos. En total 9 millones. 9 millones. El de A3 Media un poquito, incluso más, del de Televisión Española. Uno llega a pensar, igual no está mal la fórmula. No, la fórmula de los dos debates seguida. Quizás están pegados. Bueno, tiene poco sentido porque realmente es un mismo debate aplazado en 2 días, ¿no? Con los mismos temas, ¿no? Quizás tan seguidos no. Lo que a mí me ha llamado poderosamente la atención es que en este país hayamos celebrado un debate que estaba capado. Informativamente hablando. ¿Por qué? Porque en el debate celebrado en Televisión Española, bueno, que es un medio público, ahí podía quizás regular la Junta Electoral, en un medio privado me llamó poderosamente la atención que no permitieran invitar a todos los partidos políticos que deberían estar, ¿no? Ya. Yo creo que hablar de Cataluña y de la cuestión independentista, como se ha hablado reiteradamente, si es que estuviera un portavoz allí de los independentistas, es raro. Que se hablara varias veces de la derecha y de la presencia de Vox, sin que estuviera Vox, que yo creo que le hicieron un favor, no dejándole estar, pero bueno. También es una anomalía, es decir, me parece que, en fin, desde el punto de vista de la noticia, de la información, esa parte faltaba, ¿no? Vale, lo dejamos aquí un momento. Y ahora pido tu opinión. No, lo digo porque nos está esperando Pedro Fumero, que ha estado todo el día en Adeje. Acaba de llegar a la redacción del periódico El Día, pero les cuento, lo deben saber a estas horas, el hallazgo de los cuerpos sin vida de una mujer y de su hijo de 10 años con múltiples traumatismos en los altos de la zona rural de Adeje, que daba fin a una intensa búsqueda de varias horas después de que otro niño de la fallecida alertase de la desaparición y se detuviera al padre y exmarido de esta. A falta de que la Delegación del Gobierno para la Violencia Machista contabilice este asesinato en su estadística oficial, esta sería la víctima mortal número 18 de la violencia machista en lo que va de año y el niño el primer menor en estos primeros meses de 2019. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha informado al respecto de que las diligencias se están tramitando en el Juzgado de Violencia sobre la mujer número 1 de Arona, también en el sur, obviamente, que es el distrito que le toca. La búsqueda de la mujer y el niño se inició tras aparecer al menos el pequeño, el de 5 años, deambulando asustado por la zona en la tarde del martes, y allí lo encontraron unas personas lleno de polvo, de tierra. El niño, fíjese, imagínese las circunstancias, habla alemán y fue indicando poco a poco qué es lo que había pasado. Bueno, los datos, porque ha estado todo el día allí, como he dicho, los tiene Pedro Fumeros, que es redactor de Sucesos del periódico El Día. Pedro, buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Bueno, yo he contado esto así, así muy someramente. ¿Qué más puedes contarnos tú? ¿Qué más puedes decirnos? ¿A qué hora fue el hallazgo? El hallazgo fue aproximadamente entre las 2:30 y las 3 menos cuarto de hoy. Un ciudadano, un vecino de la zona de Alta de Taucho y La Quinta, caminaba con su perro por un paraje conocido como Hoyo del Agua, donde hay muchas cuevas de sable para extraer ese producto para las huertas de la zona, y encontró
encontró los cadáveres e inmediatamente avisó al dispositivo de seguridad y emergencia que estaba realizando las tareas de búsqueda varios kilómetros hacia el sur, varios kilómetros hacia la costa. Ajá. Y desde ese momento pues se desplegaron, se concentraron principalmente los investigadores de Paisano, de la Guardia Civil, en el entorno de la cueva del hallazgo, y empezaron a realizar las tareas propias para el levantamiento de los cadáveres, y realizar la inspección fotográfica y técnica del lugar. Vale, los datos que tú tienes son los que yo he contado: un niño de 5 años que es el que alerta, que lo encuentran, sí, el fallecido, uno de 10, y ella, que es la exmujer. No, es la mujer. Es la mujer, es la mujer actual, y estaba con sus hijos. Y bueno, él residía en Adeje, él reside en Adeje habitualmente, y eran su mujer y sus 2 hijos los que en algunos periodos de vacaciones se desplazaban hasta el sur de Tenerife. Y bueno, y en ese periodo, en uno de estos periodos, pues ocurrió esta tragedia. Bien. Efectivamente, como has contado, el hijo menor de 5 años presencia una agresión brutal a su madre y huye despavorido. Yeah. Huye despavorido hacia la costa por un camino asfaltado, recorre varios kilómetros solo y bueno, pues casualmente una vecina sí, recorría esa carretera, es la carretera que discurre, para la gente de la zona, que discurre entre la Quinta, es decir, en los Altos de Adeje, hasta el polígono industrial de la Atalaya, yeah, muy cerca de la autopista del sur. Yeah. Una vecina pasa con su hermano por el lugar en un coche y bueno, ven al niño y bueno, deciden preguntarle que qué hacía allí solo, que dónde estaba su padre, y bueno, y el niño pues hablaba alemán. Estas personas solamente hablaban inglés y español. Bueno, lo trasladan a un conocido que sí habla alemán, y ya el niño relata pues el episodio de violencia machista que había presenciado, y pues lo trasladan a la policía local de Adeje, que inmediatamente comienza las tareas de búsqueda de los desaparecidos, de la mujer y el niño, y paralelamente procede a la detención del marido, de Thomas Hendrik, en su vivienda, por el testimonio del menor. O sea, ya simplemente con el testimonio del menor tenía motivos para ser detenido por un episodio de violencia de género. Una última cuestión. Estamos hablando de un matrimonio joven, no llegan a los 40 años, he leído. Él tiene 43 años. Ajá. Ella 30 y algo. ¿O y también? Ella 39. Ya. Pedro Fumero, gracias. Te voy a dejar para que sigas trabajando. Muchas gracias, buenas noches. La crónica debe ser extensa. Bien. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, buenas pues noches. Ante estos acontecimientos, el alcalde que hemos visto en las imágenes, José Miguel Rodríguez Fraga, ha convocado para este jueves un pleno extraordinario urgente a las 11:30 de la mañana. La sesión tendrá como único punto de orden del día será la aprobación de una declaración institucional de expresión de la pena por los acontecimientos acaecidos en las últimas horas y mostrar el rechazo del municipio sobre este suceso. Y este es un tuit que ponía en las redes, en Twitter, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que confirmaba como un caso de violencia machista el asesinato de una mujer y su hijo de 10 años de nacionalidad alemana, decía en Adeje, en Tenerife, en manos del marido y padre de las víctimas, y ha instado a acabar con todo esto. Lo decía, lo está leyendo, llegan las peores noticias. Desde Adeje, Tenerife, una mujer y su hijo han sido asesinados. Otra vez, violencia machista, golpea doble. Un hijo de la pareja consiguió escapar. Todo mi cariño para él, para su familia y seres queridos. Tenemos que acabar con esto. Ni un paso atrás. Como hemos dicho, ya son 18 las mujeres asesinadas en España en casos de violencia de género en lo que va de año, y como dije antes, el primer menor en estas circunstancias. Bueno, yo cuando ocurren estas cosas pedir una opinión, porque uno está, dices, ¿qué opino? ¿Qué digo? ¿No? ¿Qué voy a decir? Rabia, rabia. Muy poco lo que se puede decir, claro. ¿no? Al final, lo que uno puede sentir ante este tipo de cuestiones se puede expresar en un Twitter, ¿no? Claro. Sí, directamente, ¿no? Eso está claro. Bueno, pues tenemos que seguir por nuestra senda, y la senda es lo que nos ha dejado los 2 primeros días de la semana, y estos 2 primeros días de la semana nos ha dejado 2 debates consecutivos. Y antes estábamos haciendo
El análisis se puede hacer desde muchas perspectivas, ¿no? Pero bueno, yo antes te pedía, Jorge, lo digo por tu experiencia televisiva, lo decía así, el hecho de si íbamos a este modelo. Tú decías que, bueno, un debate detrás del otro. Fíjate que a mí no me pareció mal, porque da la sensación de que estás esperando la vuelta, ¿no? El segundo partido, y no olvidarte de lo que pasó ayer a ver qué es lo que hizo hoy, ¿no? Es el morbo televisivo, lo digo desde el punto de vista del espectáculo televisivo, ¿no? Sí, para los candidatos igual... Lo que sucede, Enrique, es que es precisamente eso, es que los debates, que deberían de ser una manera de que los ciudadanos se mantuvieran informados sobre cuáles son las propuestas, sobre cuáles son las ideas o incluso cuál es la ideología subyacente a los discursos políticos, lo que se convierten es en un show. A mí me gustaría que alguien me explicara qué diferencia ha habido entre el debate de ayer y un Sálvame deluxe de esos que nos meten en las cadenas privadas, ¿no? O sea, se han insultado, se han llamado mentirosos, se han mentado a las madres, han tenido un nivel de comportamiento absolutamente impresentable. Pueril. No, impresentable, diría yo, algo que no sé cómo toleramos a nuestros representantes, ¿no? De hecho, aparece como ganador del debate ante la opinión pública el señor Pablo Iglesias, básicamente porque mantuvo una posición educada, es decir, básicamente porque actuó como alguien con un mínimo de urbanismo, ¿no? Perdón, de urbanidad, con alguien con un poco de educación, ¿no? Y de buena crianza. Yo estoy realmente asombrado de que al final lo que nos ofrezcan nuestros políticos cuando se reúnen sea algo así. Estamos viviendo una época terrible desde el punto de vista de los problemas que tiene el país, y estamos padeciendo la peor clase política que hemos padecido, yo creo que nunca, ¿no? Déjame hilvanar dos temas. A ver. Hemos vivido hoy un suceso trágico, que es la muerte de esta mujer con su hijo. Como ciudadanos, ¿no? Decimos, bueno, ¿qué hace la administración para responder ante esto, ¿no? Convocas un pleno y lo condenas. Oh, muy bien. Paco lo acaba de condenar ahora también, como no cabe de otra manera, ¿no? Un tuit. Bien, mandas un tuit y dices, hay que acabar con esto. Hay que acabar con Supongo que se captó la ironía de lo del tuit, ¿no? Sí, ¿no? Hay que acabar con todo esto. Pero mire, ¿y cómo vas a acabar con todo esto? ¿Cuáles son los planes que ha puesto en marcha para acabar con todo esto? Yo, vamos a ver, no quiero ser como ellos, o sea, no quiero practicar la demagogia. Es muy difícil. Yo recuerdo cuando ETA mataba un día sí y otro también, y en este país los presidentes de gobierno y los ministros iban a entierros, ¿no? Y eran zarandeados y les gritaban porque la gente estaba harta de aquellos asesinatos, que era una batalla contra el tiempo, ¿no? Es decir, una batalla, pero se reprimía con dureza el terrorismo, se perseguía. ¿Cómo persigues y cómo tratas a gente que de repente se vuelve violenta, a esa violencia machista que se practica y que surge por sorpresa, ¿no? Sí. Yo veo a los partidos políticos una condena unánime, pero no hay medidas. O sea, la educación, ¿qué educación le vas a dar a un señor que es de Alemania, que está aquí residiendo? Es decir, o a una migrante que viene. Tú puedes educar a estas generaciones jóvenes, que por cierto están saliendo casi más machistas que sus padres, ¿no? Tú puedes intentar educar a la sociedad nueva del futuro en nuevos valores, ¿no? Pero ¿qué haces con la que tienes ahora, no? Y yo creo que la historia de la lucha contra la violencia machista es una historia plagada de simbología, de cierta demagogia y de poca práctica. Es decir, se hacen cosas, sin duda, pero esto solo se basa en un tema. Es decir, que yo lo pienso desde el principio y lo tengo dicho, el Código Penal español es muy duro, pero en este tipo de asesinatos tiene que ser bastante más duro. Esa frase de yo de la cárcel se sale pero del cementerio no. Esa hay que quitarla. O sea, esa frase no puede ser. Si tú arrebatas la vida de una persona, la sociedad tiene el derecho de que no vuelvas a convivir con la sociedad. Yo entiendo que el sistema penitenciario español persigue la redención del penado, que se rehabilite, sacarlo a la sociedad, pero yo a las pruebas me remito, ¿no? O sea, el grado de reincidencia de la gente, de violadores, de asesinos sexuales que salen a la calle es altísimo, ¿no? O sea, yo no tengo la solución, por eso en fin. No, porque no la hay, porque estamos presenciando, por ejemplo, este es un crimen cometido por un ciudadano alemán. Se encontraba residiendo aquí con su mujer, pero vamos, ni siquiera es una persona formada o que ha desarrollado su vida aquí. Los niños hablaban alemán. Y además, por las estadísticas que tenemos, sabemos que España es uno de los países donde aunque parezca increíble, de los países de Europa en los que la violencia de carácter machista está menos presente. Hay más crímenes
por violencia machista en los países escandinavos, que se supone que son el paradigma de la educación, ¿no? Del gasto público destinado a mejorar los comportamientos de la gente. Es muy difícil acabar con este tipo de comportamientos que parece que forman parte de la biología asesina del ser humano, ¿no? Pero en cualquier caso, yo lo que sí creo, lo que sí creo es que no se acaba con esto sencillamente celebrando plenos de repulsa. Una persona que esté preocupada por este tema, como por las pensiones, como por el paro, ¿tú crees que en los dos debates que ha visto en televisión española ha sacado una idea? No, lo que se hizo fueron declaraciones simbólicas. Es que al final la política que se está haciendo es cada vez más simbólica y cada vez menos práctica. Discutimos sobre las palabras, discutimos sobre los mensajes, discutimos sobre los comportamientos que se han tenido en el debate, quién ganó, quién perdió. ¿Y a quién le debe importar quién ganara o quién perdiera? Lo que debería importar es cada uno de ellos supo transmitir su mensaje de la manera correcta, al menos a la gente próxima. Yo estoy convencido de que para un votante del Partido Popular quien ganó fue Casado, y estoy convencido de que para un votante de Ciudadanos quien ganó fue el señor Rivera, a pesar de que se pusiera tan nervioso y dijera que eran los demás los que estaban nerviosos. Estoy convencido de que para un votante del Partido Socialista la soberbia esa un poco abstraída del señor Sánchez fue el culmen de la estrategia. Y estoy seguro, porque además lo han manifestado esta mañana de forma muy clara, que Vicky Rosell considera que quien ganó las elecciones, quien ganó el debate fue el señor Pablo Iglesias. Pero al final, ¿eso qué valor tiene? ¿Qué valor? ¿Esto es una competición, es un espectáculo, es un partido de fútbol en que hay que medir quién metió más goles? Hoy los periódicos publican los ataques de unos contra otros con gráficos cruzados. ¿Alguien se para a pensar qué clase de modelo digamos, de funcionamiento político se está construyendo en este país? Al final la política se ha convertido en una parte del espectáculo, toda la sociedad se ha convertido en una sociedad del espectáculo y no estamos más que a eso. Y los medios de comunicación tenemos extraordinaria responsabilidad en que las cosas no ocurran de esa manera. No la única responsabilidad, porque al final, si los actores de este circo que hemos montado entre todos fueran buenos actores, tendríamos probablemente un espectáculo mejor que el que tenemos, que de verdad que es un espectáculo absolutamente pedestre, vergonzoso. La cuestión es, ¿por qué es así? ¿Para llamar la atención? No, yo creo que los políticos no vienen de Marte, vienen de la sociedad en la que están insertados, ¿no? Entonces, si esta sociedad es lo que consume es show, y los programas de máxima audiencia en la televisión son debates donde se gritan, se insultan, se hacen chascarrillos, ocurrencias, bueno, pues eso se va, quieras que no, se va permeando poco a poco en la vida política, ¿no? Yo creo que hay debates en sociedades europeas donde hay democracias consolidadas, donde hay son duros, son contundentes, pero tú terminas de oír un debate y sabes más o menos por dónde van los tiros, ¿no? O sea, yo es que he visto dos debates políticos y alguna propuesta he oído, alguna propuesta incluso poco creíble, pero bueno, alguna he oído, pero muy poquita. Es decir, lo que he oído es continuamente zascas de uno a otro, como se dice ahora, ¿no? Y intentar ganar, lo que dice Paco, ¿no? Intentar salir del debate para que la gente diga, no, el que ganó fue... ¿Cómo todo el mundo dijo, una gran mayoría de personas, que el primer debate lo ganó Albert Rivera? Hablo de datos objetivos, ¿no? Porque lo que dice Paco es verdad. Para su parroquia ganó todo el mundo, ¿no? Albert Rivera, ¿no? ¿Cómo ganó el primer debate? Comportándose como un jabalí, que es como se llamaban los diputados salvajes en el Congreso. Comportándose como un jabalí, interrumpiendo, moviendo, liándola. Estuvo sembrado en el primer debate. El segundo que hizo, intentar imitarse a sí mismo, mal, ¿no? Ya nos sorprendió, ya no dio espectáculo. Ya no dio espectáculo. Entonces Pablo Iglesias, que tiene una enorme inteligencia política, aprendió una lección del primer debate y en el segundo vino hablando con un tono sosegado, tranquilo, pidió calma en 3 o 4 ocasiones. O sea, hablaba con un tono profesoral, doctoral. ¿Por qué? Porque el tío comprendió que la gente venía rebotada del debate anterior y que la manera de distinguirse de aquello era hacer otro papel distinto. Pero ¿sabes qué? Al final, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cómo hablaron, de cómo manejaron el tema. Cómo vistieron. Incluso de cómo vistieron, o bueno... De si llegaron en taxi, en coche oficial. Sí, si llegaron en taxi o en coche. Alguna persona incluso ha hablado de quién era más alto y quién era más delgado. Lo hemos escuchado estos días en la radio, ¿no? Es decir, estamos hablando de aspectos absolutamente formales. Hubo un tiempo en el que la política no se basaba en lo que se podía ver, sino en lo que se podía pensar, en lo que se podía entender. En que los ciudadanos eran capaces de admitir que un político no fuera especialmente favorecido, no tuviera la sonrisa siempre en la boca. Piensen ustedes en alguien como Manuel Fraga, un político malhumorado, de gesto hosco, y que sin embargo muchísimos españoles apoyaron
porque consideraban que era un tipo que tenía una posición... Paco, tú los viste, y probablemente tú. Así que había más... Hubo, en 15 minutos de un debate entre Felipe González y Aznar, había más política que en la hora y media de estos debates. Es decir, de verdad, quiero decir, y no es una cuestión de que todo lo pasado fue mejor. Mentira, lo pasado fue pasado. Y lo que tenemos ahora es lo que hay. Pero hemos perdido calidad política. Hemos perdido calidad en los liderazgos. Ya no me refiero a por la parte del show, por la falta de respeto, por los contenidos, ¿no? Por los contenidos. O sea, Vivimos también en una cultura precisamente del tuit, ¿no? Donde todo se resuelve con un tuit. Las expresiones de los pensamientos complejos se tienen que realizar con una extraordinaria sencillez, y los programas de los partidos políticos dejan de estar dirigidos al conjunto de la nación para sectorializarse y convertirse en programas como hace, por ejemplo, el Partido Demócrata Americano, que tiene un programa para homosexuales, un programa para negros, para afroamericanos, un programa para mujeres, un programa para enfermos de una enfermedad rara, un programa para sudamericanos de determinado país, un programa para residentes en las zonas más altas de... Hay que hacer un programa para el país. No se puede hacer un programa... Haciendo un paralelismo entre lo que está diciendo Paco y el mundo de la televisión, Enrique, en la televisión hay una tendencia que es la televisión a la carta, ¿no? Sí. Tú vas y eliges qué quieres ver en el momento que lo quieres ver, un documental, una película, una serie y tal. La política se ha convertido en algo así, es una gran plataforma y lo que hace es un menú para que cualquiera... Pero la televisión, la diferencia es que la televisión te da lo que pides. Sí. Tú pagas una cuota en una plataforma y dices, pues quiero ver una comedia, quiero ver un documental, quiero ver un debate, quiero ver un partido de fútbol, y te da lo que pides. La política nunca te da lo que pides. Al contrario, te dice que te va a dar algo que muchas veces ni has pedido, ni esperas, ni crees que te vayan a dar. Y intentan convencerte de ello de manera sistemática. Yo, mientras veía los dos debates, yo pensaba una cosa, ¿no? Hay candidatos que sitúan un mantra, ¿no? Sitúan un mantra. Mantra Cataluña, mantra ETA, mantra no sé qué. Y tú decías, pero ¿esto qué tiene que ver con lo que yo vaya a tener en mi bolsillo final de mes? ¿Qué tiene que ver? A ver, porque, claro, sí, en el sentido de que van dirigiendo un discurso... Porque en este momento, en este país, la gente dice que le preocupa el paro, que le preocupa llegar a fin de mes, pero a lo que le preocupa a los políticos es la política de bloque, es decir, gobernar. El poder se ha convertido... El poder fue en una época, yo no quiero remontarme otra vez para el pasado, voy a parecer que soy el abuelo Cebolleta, era una herramienta para cambiar el mundo, era una herramienta para cambiar la sociedad. Unos pensaban de una manera y otros pensaban de otro. Hoy el poder es una gigantesca agencia de colocaciones. Hoy el poder es colonizar las administraciones. Hoy el poder es nombrar a miles de personas para miles de cargos. Es prosperidad durante 4 años para una empresa que se llama X, o Y, o N, o Z. Entonces, ahora mismo hay 2 grandes bloques enfrentados en este país. Otra vez las 2 Españas que nos hielan el corazón. La de la derecha, retrógrada, que quiere acabar con las autonomías y volver a un Estado autoritario y centralista, y la de la izquierda, que la derecha dice que lo que quiere es de romper España. Y luego, como otra consecuencia de la espectacularización, como otra consecuencia, como otro resultado de este mundo en el que todos los días tiene que pasar una cosa diferente, hemos perdido la memoria. Alguien como Pablo Iglesias, el principal, digamos, asesino del régimen del 78, ese régimen que nos dio 40 años de prosperidad y de dificultades, pero de avances en este país, alguien como Pablo Iglesias se puede presentar ahora como el defensor a ultranza de la Constitución. ¿Por qué? Porque ha decidido que el discurso previo a instalarse en el casoplón de Galapagar no es el discurso que en estos momentos convence a la sociedad española, y está haciendo un discurso más moderado. Seguramente el hombre ya no puede hablar de casta porque probablemente se le identifica también como parte de la casta, y está haciendo un discurso más moderado. Sale hablando de la Constitución española en el primer debate, sale hablando también de que lo importante es hacer cumplir la Constitución española en el segundo debate, y se nos olvida que hace 3 años lo que quería hacer con la Constitución española era meterle fuego. Sí. Lo que quería era dinamitarla, reventarla. Lo que decía era que era más importante la opinión de las personas que lo que estaba recogido en las leyes. No solo hablando de la Constitución, hablando con la Constitución en la mano, como Hugo Chávez, o sea, con la tal. De todas maneras, si tú te miras los contenidos del debate, Enrique, la cantidad de picias que se metieron desde el punto de vista de la ortodoxia, de números, de datos y tal, fue importante. Pero es que además tú... Mintieron como bellacos, y además se lo decían unos a otros. Vamos a ver. Mintieron como bellacos porque presentaron las cifras de la manera en que creían que más les convenía en todos los... Pero además... Miren, en los periódicos de ayer, en relación con el debate anterior y el de hoy, han aparecido la relación de las mentiras que han dicho. ¿Cómo se puede
soportar que un presidente del gobierno, con la información que maneja, pueda mentir sistemáticamente a la Cámara ofreciendo datos? O que lo haga el líder de la oposición, que sigue siendo el señor Casado. ¿Cómo se puede permitir que en un debate público, ante 10 millones de españoles, se falseen las cosas y se digan cosas que son falsas? Y se quedan tan panchos. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un espectáculo. Da igual lo que digas, si suena bien, si queda bien, si resulta simpático. Da igual que saques un papel en el que no se puede percibir si los datos que ofreces son reales. Basta con que digas que ese papel, esa especie de rollo papel higiénico que presentó el señor Rivera, son los affairs corruptos del Partido Socialista. Y da igual. Es que al final todo es presentación, espectáculo, componenda. Al final te queda la sensación de que no te crees. Yo lo que me apena... Mal guión, Jorge. Es que muy mal guión. Tú te lees esas dos, te ves esos dos debates y lo que te das cuenta es que al final no te crees lo que están diciendo, ¿no? O sea, tú ves a Casado hablando otra vez de la famosa curva de Laffer, es que Mariano Rajoy transformó en la niña de la curva, ¿no? Sí. De que voy a bajar los impuestos. Pero mire, es que usted dijo, su partido, no usted, pero no me venga con que ahora es que usted es nuevo. Su partido tiene una historia y no se puede quitar. Su partido dijo que iba a bajar impuestos y lo subió. Tú ves lo que decía Paco, a Pablo Iglesias, que la banca nos devuelva el dinero. O sea, vamos a ver. Bueno, a él no se lo tiene que devolver porque se lo ha prestado pero es a comprar el Casoplón. Pero es una mentira reiterada. En este país no se le prestó un duro a los bancos, se le prestó a las cajas de ahorros, porque el agujero era de las cajas y se le prestaron 40 y pico mil millones que no han devuelto, ni devolverán en su puñetera vida. Porque ya no existe. En las cajas estaban los partidos políticos, los empresarios y los sindicatos. Eran los que gobernaban las cajas, no los banqueros transforman un puro en sus grandes bancos, que nos siguen cobrando la misma pasta de siempre por las hipotecas. O más. Es decir, el problema es que van y ponía este ejemplo, porque van a lo que saben que va a funcionar. A ver, ¿qué odia la gente? O sea, ¿qué odio yo? A mi banco, ¿no? Porque me tiene amargado, ¿no? Voy a meterme con los bancos, porque los bancos, chicos, y la SOCIMI, y ¿cuál es el problema de la vivienda en España? Pues que los fondos buitres controlan las viviendas. Los fondos buitres que tienen las viviendas. Sí, pero si tú regulas las viviendas privadas, a quien vas a fastidiar es a doña Pepa, que tiene su casa y otra que está alquilando. Al fondo buitre probablemente se vaya a Irlanda o a Alemania o otro país y no pasa nada, pero los de aquí nos fastidia. Es decir, el nivel del show es tan importante que ya no te crees en realidad lo que están diciendo. Sí es verdad que hay dos mundos enfrentados, ¿no? Un mundo que lo que quiere, el de la extrema izquierda, ¿no? Que lo que quiere es aumentar la federalización de España y aumentar el peso del sector público en la vida, y hay otro que lo que quiere es una recentralización, digamos que la extrema derecha. Pero en medio podría haber unos partidos moderados como podría ser Ciudadanos, como podría ser el Partido Socialista, como puede ser el Partido Popular, y tú los ves que se están despegando y acercándose a los bordes para intentar... Primero se han criminalizado entre ellos, Claro. con lo cual se ha desarrollado una política de bloques. Pero ¿qué es lo que sucede? Que para que la política de bloques cuente con mayoría en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, precisa necesariamente de contar con quienes no forman parte de esa política de bloques, es decir, con los independentistas. Y al final es una trampa muy peligrosa, porque o se sale de la política de bloques y se intenta contemplar la posibilidad de gobiernos más centrados, un gobierno, por ejemplo, de Ciudadanos y el Partido Socialista, sería un gobierno que nos recordaría los formatos y las fórmulas de la transición. O se intenta ir en esa dirección, o lo que vamos efectivamente es a una política en la cual Pedro Sánchez volverá a ser presidente del gobierno con el apoyo de Podemos y con el apoyo de los independentistas catalanes, y seguiremos teniendo a la derecha levantisca cada vez más cabreada. Tendremos a la gente de Vox pidiendo armar a los ciudadanos, pero no para defenderse, sino para liarse a tiros, y al final no vamos a ir a ningún lado. Yo tengo el convencimiento de que se ha perdido realmente el sentido del diálogo, de la cordura, de la moderación, de lo que es realmente importante, que es entender que la persona que tienes enfrente puede tener una idea distinta a la tuya, pero no por eso es tu enemigo. No les voy a preguntar, obviamente, porque no, es un atrevimiento preguntarles qué va a pasar el domingo, porque el domingo vamos a esperar que ocurra y después ya tendremos oportunidad la próxima semana de hablar. La foto del domingo... Está bastante clara, ¿eh? Está bastante clara, ¿Sí? ¿Entonces la tienes clara? Sí, bueno, pues entonces me atrevo y pregunto. Yo creo que, bueno, sí, Paco discrepará, pero creo que el PSOE va a ser el partido que más gane en escaños. Debe estar alrededor de los 120 diputados. Esta última semana
y con los debates que ha habido en televisión, no sé si servirá para que Pablo Iglesias recupere algo del batacazo que se pega a Podemos, pero Podemos va a ser como fuerza de izquierda un referente, puede estar en los... En fin, 35, 40. 35, 30, 40 diputados, por ahí se debe mover. Y luego tienes el bloque de Esquerra que sube, de Junts per Sí en Cataluña que baja, de Compromís que más o menos se mantiene, del PNV que puede subir uno. O sea, todo ese bloque soberanista, o las mareas y tal, todo ese bloque es un aliado estratégico que sí, los 120 del Partido Socialista, 120 para arriba o para abajo, y la suma de Podemos y ese bloque funciona, ahí tienes un posible pacto, ¿no? Y luego por el lado derecho tienes la incertidumbre de Vox. Aquí hay más discusiones, ¿no? No está claro cuánto va a sacar Vox. Yo creo que Vox va a estar por encima de los 30 diputados, y que va a causar un estrago importante al Partido Popular, que el Partido Popular, yo no sé si va a bajar los 70 diputados, pero desde luego se va a llevar un sopapo importante en estas elecciones, o esa es la pinta que tiene, ¿no? Yo prefiero hacer una interpretación distinta, entre otras cosas porque creo que adjudicar diputados es complicado. Porcentajes, sí, pero en porcentajes yo creo que la cosa está más clara. El Partido Socialista se va a mover entre el 25 y el 30% aproximadamente de los votos, más cerca del 30 que el 25%. Ciudadanos se va a mover alrededor del 14 y el 15%. Son los dos partidos que ya existían, que ya tenían presencia parlamentaria, los dos únicos que van a subir y son los que se sitúan, curiosamente, en el espectro central, por decirlo de alguna manera. Va a producirse una pequeña hecatombe en el Partido Popular, básicamente por la irrupción de Vox, que puede moverse entre el 9 y el 12% del electorado, que es una barbaridad. Si Vox se coloca entre el 9 y el 12% del electorado, si repite los resultados que obtuvo en Andalucía, o incluso los supera, desde luego el mapa político de este país va a cambiar sustancialmente y vamos a ir a una política frentista, que por otro lado, y es lo que a mí realmente me aturde, me sorprende, está propiciando el propio Partido Socialista. El Partido Socialista siempre ha gobernado gracias a apropiarse del espacio político del centro y ahora prefiere gobernar aliándose con la izquierda más radical y con el independentismo. Son dos señas de identidad que el Partido Socialista no ha tenido desde la transición para acá, no ha tenido en la historia reciente contemporánea. Pero quizá hace recordar que sí fue una tentación durante la época de la República, y ya sabemos cómo acabó la República, ¿no? En su contrario, la tentación de la seda existe por el otro lado, es decir... Sí, de agrupar a las tres derechas. El centro se ha desplazado a la derecha cada vez más y al final hasta Ciudadanos, que es un partido claramente centrista y liberal, se ha ido deslizando en esa peligrosa... Y se nos olvidaba decir que efectivamente Podemos va a sufrir un retroceso considerable, pero hay que entender también que Podemos... es fruto de un encantamiento, ¿no? Es fruto de una determinada y concreta situación política de crisis que los políticos no supieron interpretar, siguieron viviendo absolutamente al margen de lo que acontecía en la sociedad española y ese personaje inteligentísimo que es Pablo Iglesias consiguió vender la idea de que había que acabar con la casta. Eso funciona bien, esta es una sociedad que siempre ha estado por resolver los problemas acabando con alguien, ¿no? Y en un momento determinado lo que hizo fue captar una parte muy importante del electorado del PSOE. Ese electorado del PSOE está volviendo hacia el Partido Socialista, ¿no? Ojo, hay movimientos populistas que han venido para quedarse. Uno nunca sabe los que se van a quedar y cómo, ¿no? El 5 Estrellas en Italia fue un movimiento que parecía que era un tema de aluvión y se quedó. Los Verdes en Alemania, que son mucho más antiguos de la época de Petra Clark, los Verdes llegaron a Alemania y se quedaron. Sí, pero los Verdes no son populistas. No. Empezaron como un partido... un partido radical pero no populista. Radical. Pero tenía técnicas populistas en su... Bueno, de hecho se les vinculaba a grupos de ultraizquierda. Pero en Francia... Sí, pero la ultraizquierda marxista no ha sido nunca populista. Sí, pero me refería a que se le vinculaba a aquellas brigadas que cometieron tantos crímenes en Alemania, ¿no? Aunque luego al final nunca se pudo comprobar. Pero en Francia, Le Pen parecía un viajero de paso y se quedó su familia además en la ultraderecha francesa. Bueno, rompiendo con Le Pen, porque la familia rompió con Le Pen, ¿no? Sí, ahora tiene una hija y una sobrina. Pero, ¿qué ocurre? Que es difícil saber lo que se va a quedar y lo que se va a ir. Lo que parece ahora mismo es que el viaje que inició Pablo Iglesias, y esto merecería echar una pensada, Iglesias en un momento determinado tiene que decidir si convierte el partido
en otra cosa de lo que venía, que era un movimiento transversal, y se alía con Izquierda Unida, porque necesita absorber los votos el millón de votos que iba a perder en unas elecciones, ¿no? Cuando pacta con Izquierda Unida, contra la opinión de Rejón y muchos otros compañeros, lo que hace es convertir a Podemos en un partido de izquierda, tradicional, en la izquierda española, ¿no? Pactas con Izquierda Unida y al final, ¿qué ocurre? Que la matemática parlamentaria les va a llevar más o menos al techo que tenía, o al suelo. Al techo que llegó a tener el Partido Comunista. El Partido Comunista, que eran 25 o 30 diputados, es decir, las cifras... Eso no va a ocurrir en estas elecciones, pero ese parece infinito. Pero ese es el camino que parece que lleva, ¿no? Y por eso yo creo, Paco, yo creo que Pablo Iglesias, que es un tipo, como tú bien has dicho, profundamente inteligente, que hoy dice que los comunistas son unos tristes y unos aburridos, que no hacen más que perder elecciones y mañana pacta con ellos cuando le interesa. Pablo Iglesias, que es un tío muy... Yo creo que básicamente es un tipo muy inteligente y sin escrúpulos, porque las dos cosas hay que ponerlas absolutamente, ¿no? Yo creo que trabaja en el materialismo dialéctico de Marta Henecker, ¿no? Él es capaz de establecer una conclusión y hacer todo el proceso lógico para haber llegado a esa conclusión. El tipo ha llegado a la conclusión de que en este momento tiene que trasladar la imagen de una izquierda responsable, sensata, compañera de viaje del Partido Socialista para que sea de izquierdas de verdad. Si yo no estoy al lado del señor Sánchez, el señor Sánchez me vuelve un centrista, un burócrata. No, yo tengo que estar al lado. Confíen en mí para que yo pinte de izquierdas este gobierno. Ese es el mensaje que... Sí, el que ha dado estos días, sí. Y el papel... Combinado además con una proyección de moderación para tranquilizar a los sectores más conservadores de la propia izquierda. Ese es un poco el discurso que está haciendo el señor Sánchez. Es el único que, de hecho, está haciendo un discurso ideológico. Los demás están haciendo un juego de hacer ofrecimientos. Te voy a bajar los impuestos, voy a darte tanto dinero, me voy a ocupar de que haga esto. Es un programa basado fundamentalmente en promesas, no basado en ideas. Y las promesas ya sabemos que no se cumplen, no las han cumplido nunca. Señores, yo he trabajado bien esta noche porque cuando un moderador o mete temas que puedo ser yo, habla poco, es que ustedes han estado muy bien. Oye, han estado muy bien. Me está llamando charlatanes. No, les he dejado. Yo estoy aprendiendo mucho y observando también, no creas. Yo también observo. Iba a introducir más temas, pero ya no, se me ha ido el tiempo. Uno es que, por ejemplo, esto está pasando en Gran Canaria, ¿no? Bañolas ha denunciado al candidato Ángel Víctor Torres por una presunta malversación en deportes. Voy a leer aquí lo que está publicando el periódico La Provincia, que dice: el portavoz de Coalición Canaria entiende que el vicepresidente del Cabildo, estoy hablando del Cabildo de Gran Canaria, es responsable de un presunto delito de malversación en el uso del recinto de Siete Palmas. El líder del PSOE responde que es una denuncia claramente política y alega que es ahora cuando se cobra a los promotores. Esto estamos hablando de un agujero de 660.000 euros en las arcas de la Corporación Insular en Siete Palmas, según Coalición Canaria. En el Gran Canaria Arena, que es... Fernando Bañolas. El Gran Canaria Arena es uno de los grandes centros donde se producen acontecimientos deportivos y también musicales. Y parece ser que la denuncia o la querella lo que plantea es que el señor responsable del área de deportes, que es don Ángel Víctor Torres, dejó de cobrar a los promotores una cantidad que se plantea que son 660.000 euros. Es un debate que llevaba ya algún tiempo en el Cabildo, se había pedido información, se habían pedido los 90 expedientes en los que parece que hay irregularidades por falta de cobro en contra de la opinión de los interventores del Cabildo, y como esa información no se facilitaba, pues se ha ido a los tribunales con una denuncia cerrada, concretamente a los tribunales de lo penal, a los juzgados de la penal, lo cual coloca esto en una situación complicada. Ángel Víctor Torres, por supuesto, inmediatamente ha dicho lo que dicen todos los políticos, que esto es una denuncia política. Por supuesto que es una denuncia política. Que lo es. Por supuesto, como todas. Es una denuncia que, si se admitiera a trámite, que no lo sé, yo no me he leído el contenido de la denuncia todavía a estas alturas, si se admitiera a trámite, va a situar a Ángel Víctor Torres en el mismo plano de Vía Crucis en el que está... bueno, eso será si se le imputa. Todavía hay que esperar a ver si se le imputa. No, primero que se admita a trámite. Y segundo, que se investigue y se le impute. Bueno, pues, o sea, que podía quedarse un programa aquí calofriante. Bueno, pues me la colaron, porque yo simplemente iba a decir, quería hablar de esto y al final hablamos. Ah, vale. Bueno, pues yo cuelo otra. Ayer hablamos con el consejero de Aguas del Cabildo Insular de Tenerife, que es el responsable de Aguas de la regional del Partido Socialista, nos confirmaba que sí, que con fecha del 24 de abril de 2019 el secretario de Estado de Medio Ambiente, veamos ya el documento, lo que tenemos aquí, resolvía aprobar y comprometer el gasto de 8 millones de euros con cargo a la aplicación presupuestaria
conceder una subvención directa a la Comunidad Autónoma de Canarias para abaratar a los agricultores el sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua de pozos y de galerías para el riego agrícola en Canarias. Recordemos que había convocado una manifestación, una tractorada desde la Plaza Weyler hasta la subdelegación del Gobierno, que se aplazó a la espera de que el Gobierno finalmente firmara esto o que llegara el dinero. Aquí está el documento, lo estamos mostrando hoy. Sí, el documento lo que plantea es que se ha aprobado y se ha comprometido el crédito. Lo que los agricultores exigían es que el dinero llegara, sí, porque, como ustedes saben perfectamente, en los últimos años, especialmente en el último año, ha habido muchas aprobaciones de crédito que finalmente se han evaporado, ¿no? Yo solo digo una cosa. 4 días antes de las elecciones, 4 días, sí, llegan 8 miserables millones de euros para el sector agrario de Canarias, que después de que los consejos de ministros de los viernes, los consejos sociales hayan aprobado 9.000 millones para todas las comunidades autónomas. Para todas no, básicamente para Cataluña. Para todas las que ha llegado. Queda un Consejo de Ministros. Sí, pero a mí me da igual. Como si ahora nos toca el Bonoloto. Yo lo único que te digo es 8 millones de euros, 4 días antes de unas elecciones, de una serie de consejos de ministros que han ido aprobando inversiones, acuerdos y tal, por importe de 9.000 millones. De verdad que hay que tenerlos cuadrados. O sea, yo esto, en vez de publicarlo y decirlo y tal, yo lo hubiera movido por vía interna para que no se notara, porque es que de verdad se me inflama la sangre. Debo tener, me voy a hacer una transfusión para ponerme horchata de chufla. Espero que nuestro próximo invitado, que es profesor de Sociología y Tratamiento y Análisis de Datos de la Universidad de La Laguna, lo haya pasado bien en nuestra salita de estar, viendo esta primera parte del programa, porque a él le vamos a preguntar también sobre su visión de los debates que hemos visto y de los movimientos sociológicos de esta sociedad, políticamente hablando. Por cierto, hoy también tengo la intención, porque mañana al final los pibes y las pibas vuelven a manifestarse. No va a ser un viernes a favor del clima, sino va a ser un jueves mañana. No sé si es porque no quieren influir, y después les preguntaremos en la campaña electoral, no lo sé exactamente, pero mañana hay otra movida. Y hoy se han publicado, el Boletín Oficial de Canarias ha publicado las 18 listas, 18 planchas que van a concurrir. Tenía por aquí el dato de cuántos candidatos a ser diputados había, me parece que son 140 y pico en total. Son 18 y hay alguna novedad que la daré después en una lista, concretamente la de Javier Abreu, que me llama poderosamente la atención. Un activista. De todas maneras, solo caben 70, ¿eh? O sea, por eso digo ya, pero bueno, y eso de que postulantes hay un montón. Eso de que quepan, que por cierto, va a costar 3 millones y medio la obra. La obra. Lo que no iba a costar un duro, va a costar 3 millones y medio. Puede costar 3 millones de euros, 10 asientos más. ¿Por qué no caben? Y hay que reducirlos todos. Para que sean iguales los asientos de unos y de otros, hay que quitar lo que hay y poner otra cosa nueva. 3 millones y medio de euros. Además, probablemente haya que ocupar la zona del atrio, de la entrada, del acceso, ¿sí? Lo cual, desde mi punto de vista, es ilegal, porque estamos ante un edificio que es un edificio histórico. ¿Quitan un pasillo? No es que quiten un pasillo, es que parece, según las informaciones que uno dispone, que van a ocupar la zona de acceso, lo que se llamaba... Pero eso quería romper una pared, que hay ahí, que es un edificio protegido, ¿no? Sí, efectivamente. Eso es lo que acabo de entender. Eso es lo que acabo de decir yo. Pues estaremos atentos. Paco, Jorge, yo les conmino para el lunes, si es posible. Sé que tienen demasiadas ocupaciones, pero el lunes es el día después. No sé si tendremos la suerte de contar con ustedes, pero eso ya lo veremos. Ya lo sabremos el mismo domingo. Lo podemos intentar. Ya lo sabremos el mismo domingo. Un abrazo. Un abrazo. Algo habrá que analizar, ¿no?, de los resultados, digo yo. En este programa, un día más, aquí en el Día de Televisión, y ahora nos vamos a ir a la Universidad de La Laguna, como he dicho, y yo creo que es un descubrimiento nuestro próximo invitado. Para nosotros lo es. Espero que para ustedes también. Ya dije antes que hay algunas novedades, al menos a mí me parece llamativa esta. Una novedad en la lista electoral. En una lista electoral de las 18 que hemos visto en el Boletín Oficial de Canarias. Esta, véanla, es esta mujer, la activista, presidenta de la Asociación Salvar el Viera y Clavijo, el edificio, Ana Mendoza. Da el salto, acompañará a Javier Abreu en una lista al Parlamento, en su lista al Parlamento, como número 2, nada menos, por el nuevo partido, Nivaria. Hoy sale publicado en el Boletín Oficial de Canarias junto al resto de listas electorales.
En total se han presentado 18 planchas, candidaturas que suman, ahora digo el dato correcto, 146 aspirantes a parlamentarias en el hemiciclo canario, que ya vimos antes que va a costar más de 3 millones reformarlo, sobre todo por el aumento de 10 diputados. Ahí la están viendo ustedes. Javier Abreu cabeza esa lista y Ana María Mendoza Acevedo, conocida por todos. Pues bueno, da el salto a la política. ¿Quién habrá convencido a quién? Vamos a ver si en los próximos días tenemos la oportunidad de hablar con Ana Mendoza, con la que hemos charlado hoy, pero no nos ha pedido mesura informativa. Ha dicho, bueno, un momento, que todavía estoy en el proceso y hablaré, por supuesto, con ustedes encantada. Así espero. Don Leopoldo Cabrera Rodríguez, profesor, muy buenas noches. Hola, ya ha anunciado su presencia aquí. Sí. Ya ha anunciado su presencia aquí. Oiga, usted es profesor de Sociología y Tratamiento y Análisis de Datos de la Universidad de La Laguna. Sí. Así lo he leído al menos en su currículum, ¿no? Pero mire, usted le ha puesto una lección interesante a sus alumnos con los últimos datos del SIS. Sí, esta tarde he tenido una clase. Nosotros trabajamos con un software estadístico de tratamiento de datos y esta tarde el SIS por fin ha anticipado los datos, los microdatos, o sea, los datos originales de los que se obtienen y de los que elaboran la cocina, como si tuviésemos los alimentos, los calderos y ahora preparamos la información. ¿La base de datos? La base de datos original. Vale. Los organismos públicos están cada vez propiciando que todas las bases de datos sean públicas, de tal manera que incluso si alguien quiere investigar sobre Europa, sobre España, muchas bases de datos son públicas, simplemente lo único que procede es entrar en sus páginas web respectivas, descargarse la base de datos y analizar. Ya, ¿la noticia está en el dato? La noticia está en el dato, aunque tenemos un problema con la encuesta del SIS, básicamente por una cuestión de que los tamaños muestrales no permiten con fiabilidad científica hacer una representación de los diputados a nivel provincial. Yo se lo digo a los alumnos y se lo digo en general, tuvimos un desacierto grande con las encuestas porque algunos medios de comunicación se empeñaron en hacer publicaciones de intención de voto. Pongo el caso muy paradigmático porque es muy significativo del Reino Unido. Las elecciones en el Reino Unido elige 650 diputados. Cuando se elige un diputado en el Reino Unido, ese diputado se elige por distrito. O sea que hay 650 distritos electorales. Eso significa que necesito 650 muestras diferentes para poder validar cada uno de los diputados. Eso tiene un coste gigantesco. Eso lleva un coste que obliga casi a entrevistar a 650 circunscripciones por casi 400 personas por circunscripción. Eso es brutal. 650 por 400 llega pues a 65.000 por 4, nos obliga a hacer casi 350.000 encuestas. Eso es inviable económicamente y es inviable del punto de vista del tratamiento de la información inmediata. Ya, pero esa sería una encuesta fiable casi al 100%. Es una encuesta fiable no al 100%, pero sí al 95%. Y ahí la ventaja que tenemos para tal es que solamente hay que elegir al candidato ganador, que se lleva al diputado del sitio. Aquí tenemos, por ejemplo, la representación de las encuestas del SIS a nivel de Canarias. Tenemos un diseño de encuestas para la provincia de Las Palmas, de Gran Canaria. Tenemos unas 350 diseñadas por el SIS. Esa provincia elige 8 diputados. La provincia de Santa Cruz de Tenerife, no entiendo por qué, es un poco extraño, tiene un diseño de 400 encuestas, 50 más. Y elige un diputado menos, 7 diputados. Sí. El problema del tamaño de ese tamaño muestral de 350 es que incluye votos en blanco, incluye votos nulos, incluye personas que no saben, no contestan, pero también incluye gente que dice que va a ir a votar, pero que no se van a presentar a la votación. De hecho, hay casi un 80% de las personas a las que se les pregunta que sostiene que va a votar prácticamente con una seguridad del 100%. Eso llevaría a pensar que la participación electoral el próximo domingo va a ser del 80%, y eso sabemos que no va a ser así.
Sabemos, no lo sabemos, pero nosotros en estadística hablamos de probabilidades. Sí. O sea, decimos que es muy improbable que eso sea así. Entonces, si tenemos que detraer otro 20% de las muestras, nos encontramos con que con 200 personas tenemos que cocinar para intentar averiguar lo que otras 30 o 40 personas no nos contestan, más los que realmente no tienen decidido el voto. Al final, solo tenemos información muy, muy reducida, que lo único que nos dice es quién gana las elecciones. Y eso sí lo podríamos decir con mayor probabilidad, pero no la asignación de diputados. ¿Esto es la cocina? Esta es una parte de la cocina. ¿Y por qué a mí me suena cocina a peyorativo? Cocina suena peyorativo porque es un algoritmo que, en lugar de ser científico propiamente dicho y académico e investigador, se ha convertido en la idea de que el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas o la presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas marca una pauta para asignar las respuestas no dadas por las personas a las que se le entrevista y su no decisión, da una pauta determinada para gestionar esa no respuesta en un sentido y no en otro. Y eso genera una distorsión de imagen y entorpece un poco no solamente la calidad de la posible encuesta, sino también entorpece un poco la idea de las empresas demoscópicas que trabajan y que lo hacen dignamente, correctamente, con la precariedad que tiene el limitado número de encuestas, porque hacer un sondeo electoral o un estudio certero o más certero cuesta muchísimo dinero. Ya, tenemos el caso de Andalucía, que es el más reciente. Efectivamente. ¿Y ahí qué pasa? ¿Que falla como una escopeta feria? No, es que es muy difícil calibrar incluso, fíjese lo que le digo, si es difícil determinar quién va a salir y cómo se distribuyen diputados, es difícil discernir exactamente cuál es la proporción de participación. Ahora mismo aquí he oído a los dos contertulios anteriores hablando de la probabilidad de los diputados y demás. Los pronósticos se están haciendo bajo una idea de participación electoral concreta. Pero no sabemos si esa participación electoral se va a dar o no. Un 5% menos de participación electoral puede cambiar sustancialmente el arco parlamentario. Y eso es determinante. Imagine usted que en lugar de votar el 70, 74%, 72%, vote solo un 65%. Y que en Canarias se vote el 55%. El arco parlamentario puede cambiar por completo. Porque las personas que van a votar no tienen el mismo perfil que las personas que han contestado las encuestas. Y eso es una cosa importante, porque si la presencia en las encuestas se hace equilibrando las edades, por ejemplo, de las personas que participan, proporcionales a las edades, pero resulta que las personas que tienen más de 50 años votan el 85%, y las personas que tienen menos de 35 años votan el 40%, y tienen direcciones de voto diferentes, eso marca un arco parlamentario diferente. Y eso incide en el arco parlamentario, con lo cual eso no es tan fácil de discernir a priori. Claro, pero don Leopoldo, es una encuesta. Yo pregunto y espero una respuesta honesta. Espero honestidad como mínimo. Sí, sí. Y si no la hay, empezamos a tener fallos. Y si no hay honestidad, las respuestas son honestas. No, yo eso no lo discuto. El problema está en que es muy difícil calibrar. A ver si se lo explico. Imaginen, las encuestas del CIS son personales. Personales quiere decir que aleatoriamente se elige un lugar, una ruta, y se va a una vivienda concreta donde se toca un timbre y se persona un entrevistador del Centro de Investigaciones Sociológicas o una entrevistadora. ¿En qué nos encontramos aquí? Nos encontramos que la persona que le recibe y que finalmente contesta, pues contesta, pero también tiene cierta intimidación personal. No por no contestar, o sea, no es lo mismo que usted me diga, ¿le gusta a usted el café?,
que la respuesta no parece que esconda nada, a que en la octava pregunta, novena pregunta le digan a usted, ¿y usted tiene previsto ir a votar? Hombre, o yo creo que aún hemos comprometido a quién va a votar. No, pero incluso antes, porque en la pregunta anterior, ¿tiene usted previsto ir a votar? Aquí ya tiene un problema, un dilema para la persona que responde. Imagine que yo le pregunto a usted, ¿tiene usted previsto ir a votar? Y usted tiene previsto no hacerlo, pero sabe que es de mal ciudadano decir que no va. Entonces, ¿cómo va a decir? Es como si le preguntase a usted, ¿usted engaña a Hacienda a la hora de tributar? No, por Dios, ¿cómo voy a decir yo que le engaño a Hacienda? Entonces, eso no se lo puedo preguntar directamente. Entonces, ¿tiene usted previsto ir a votar? ¿Con qué probabilidad? Hombre, yo estoy casi seguro que voy a ir a votar. Claro. ¿Cómo voy a decir lo contrario? Es que va a pensar que yo soy un mal ciudadano. Y eso no. Quiero decir que de traer después una parte, no es que haya querido engañar, es que se ve comprometido para dar una respuesta en términos de probabilidad. Y claro, después viene la otra cuestión que es más grave. La otra cuestión es más grave porque cuando alguien habla de la intención de voto, el votante de Podemos es votante de Podemos. Quiero decir que no le amarga decir que es votante de Podemos y enarbola esa cuestión. Es igual que lo que ocurre en el País Vasco con Bildu. El votante de Bildu no es necesario decir, no, yo voto a Bildu sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo. Pero el votante del PP en el País Vasco todavía tiene cierto resquemor a decir que vota al PP. Pero es que el PP tiene aquí en Canarias, pero en toda España, tiene cierta imagen negativa en la percepción de que votar al PP no es una cosa muy... Y claro, eso yo no quiero decirle, pero claro, es que los votantes del PP están en una franja de edad donde todavía cuesta más decir eso. Por eso digo, no influye el hecho de la cultura, porque desde chicos, desde jóvenes, el voto secreto, eso es tuyo, ibas con la papeleta ahí escondida, miras para todos lados. Cuando ya hay gente... No todo. Cuando ya, afortunadamente, usted decía el voto de Podemos, por ejemplo, que ya es gente más joven y demás, que me da igual que esté la cabina abierta o no esté abierta. Yo voy a coger mi papeleta, si es posible, hasta la ingreso sin sobre, ¿no? Pero... entonces, cuando te preguntan a esas personas reservadas que tienen aquí metido, ¿no?, por cultura, ¿y usted a quién va a votar de todos estos? Es como descubrir el santo grial de uno, ¿no? Sí, efectivamente, porque da una imagen todavía que algunas personas, sobre todo las personas mayores, tienen cierto resquemor a decirlo. De todas formas, creo a diferencia de otras ocasiones, que el mayor nivel de indecisión ahora no es un mayor nivel de indecisión por la tipología del voto, sino porque se ha abierto el abanico en la derecha y se ha abierto el abanico en la izquierda. Y la irrupción de más partidos hace que ahora se esté pensando más en la cuestión de decir, ¿realmente hago un voto útil? O sea, imagine usted que yo soy un votante ideológicamente adscrito a la derecha, cree que la derecha da mejores perspectivas en el país, y ahora mismo me encuentro en la tesitura de 3 posibles partidos. Voy a suponer que soy de derechas moderado y tengo 2 opciones políticas. Y estoy indeciso por saber a qué opción votar. Y no le estoy mintiendo diciéndolo, porque antes tenía más certeza en votar a lo mejor al PP, pero es que ahora tengo un candidato que también tiene una lectura y una exposición pública en ideas y en posiciones, incluso a lo mejor, ya no en juventud, pero antes en juventud. Y el partido de Vox es quizás otra circunstancia distinta. Y en la izquierda me encuentro con las posiciones del Partido Socialista que yo efectivamente parece más cercano ahora al centro, porque Ciudadanos parece haber abandonado un poco ese centro. Entonces, las probabilidades del PSOE han mejorado sustancialmente. Yo creo que erróneamente, porque Ciudadanos ha dejado... Se ha corrido un poco a la franja de la derecha, y la percepción que tienen los ciudadanos justamente es esa, que Ciudadanos es un partido de centro-derecha, pero más casi de derecha ya que de centro. Sí, bueno, algunos exsocialistas o gente que votaba al PSOE, que consideraba votar a Ciudadanos, ya ha confesado que, oye, que se me han escapado, ¿no? Se me han escapado mi arco, para eso vuelvo. Efectivamente. ¿no? Mire, bueno, 2 preguntas. La primera, ya que estamos hablando de datos estadísticos, el fundamento... Yo estaba pensando, porque lo dije antes en la tertulia, el dato de los más de 9 millones de televidentes en el debate del lunes. Hay otros 9 millones, algo más incluso que el del debate del lunes, en A3 Media.
Yo no creo que sean 18 millones de espectadores, no hay 9 millones distintos a los otros 9 millones, hay una mezcla. Yo soy uno igual en los dos lados. Por eso digo. Y usted probablemente también. Por todos seamos el mismo igual, claro. ¿no? Y sabiendo cómo se unen cómo están colocados los audímetros y demás, yo le podría dar una clase sobre eso y nos sorprenderíamos, ¿no? De cómo están colocados y cómo se terminan colocando en determinadas casas. Pero bueno, y la cantidad de audímetros que hay aquí o en todo el país. Pero esos datos los podemos coger como buenos desde el punto de vista digamos, del hervidero político que hay en este país. Tú dices, oye, pues parece que es un país netamente político, ¿no? Parece que la política vuelve a interesar. Vamos a ver... ¿O es el espectáculo y el morbo? A ver, hay una parte de espectáculo y también hay una parte de cercanía electoral. Las elecciones, quiera o no, es una parte. Fíjese que ayer había un partido de fútbol, no tan trascendente quizás como otros, como el Barcelona, que jugaba el Alavés con el Barcelona, y normalmente el fútbol comía el terreno a cualquier... Sin embargo, ayer no comió ese terreno. Yo creí que el debate de Antena 3 con La Sexta también, que A3 Media, paralelas, el grupo A3 Media, sí. Llegaron a alcanzar en algún pico, creo que 10 millones y medio de espectadores. Sí. Pero claro, yo entiendo que no mantienen toda la trayectoria. Yo esta mañana he estado preguntando y no todo el mundo ha visto el debate en su totalidad. Entonces han visto trozos del debate, pero también habían visto el del día anterior, con lo cual no estamos repitiendo 18 millones, o sea, no son aditivos las dos sumas, no lo son. Y son inclusivas, de tal manera que probablemente en algún momento determinado a lo mejor hemos estado en torno a 11, 12 millones de personas que se han conectado en algún momento. Ahora, una cuestión, en Estados Unidos y en algunos sistemas, el sistema para comprobar el efecto del debate es hacer una encuesta previa, tener una muestra previa antes del debate y preguntarles a quién van a votar. Y una muestra posterior al debate, que es la misma que antes, y comprobar los efectos del cambio a nivel de proporciones. Eso no se hace aquí, que yo sepa, a nivel público. A nivel público. ¿Es posible que los partidos... Es posible que los partidos tengan un punto de referencia. Yo recuerdo en mis años en los que estaba en otra cadena de televisión en la que se hacían encuestas telefónicas. Efectivamente. Después de un debate. Pero hay que hacerlas antes y después, y a las mismas personas. Porque lo que tenemos que medir es el cambio que se produce de una persona en lo que dice al principio y lo que dice después. Para comprobar el doble efecto, porque podría darse el caso de que una persona cambia de voto, pero otra también lo cambie, y el resultado del efecto es nulo. El efecto es nulo. Claro. Entonces lo que necesito saber es el cambio de proporción a favor de un partido en contra de otro, y ver qué elementos hacen ese tipo de cambio. Una cuestión más, por ejemplo, no lo sabemos, ese dato no lo tenemos. A nivel público, yo desconozco esa información, pero sí debo de pensar una cosa, por lo tanteando, de forma aleatoria y en el mundo en el que yo me muevo, que no es el mundo general, porque en la universidad el interés probablemente por la política es mayor que en otro ámbito. Incluso por el efecto que yo hago sobre mis alumnos, también en mis alumnos, con lo cual mi entorno, prácticamente todo el mundo vio el debate. Pero de todas esas personas, creo que todos tenemos el voto decidido. Con lo cual el efecto del debate es mínimo sobre aquellos que ya tienen el voto decidido. Y claro, que los que tienen el voto decidido son los que más están interesados por la política. El efecto sobre los indecisos no es sobre los 9 o 10 millones. A lo mejor sobre medio millón o 1 millón, que no es poco. Pero el grueso de las personas que yo creo que vio el debate tiene el voto decidido. Yo sí estoy observando un cambio, no sé si cualitativo, pero un cambio de estilo en el país. Vamos a ver, antes llenábamos todo con cartelería, había megafonía, te volvían loco. Ahora ya están las redes sociales, ahora todo es más telemático, ¿no? Estamos más por lo audiovisual. En algunos países, en el norte de Europa, ya prácticamente no hay un cartel electoral, todo se basa en la televisión, todo es un debate, tanto de radio como de teleaudiovisual. ¿Llegaremos a parecernos a eso? Ya nos estamos pareciendo. En el barómetro del SIG, en este último del que estoy hablando, hay una pregunta sobre cómo se informa de política el entrevistado. Y la respuesta es que primordialmente se informa por la televisión. Por la televisión y, en segundo lugar, por la radio.
Y después, dependiendo de las edades, entran las redes, claro. Internet, entra también la consulta telemática de los periódicos online, ya la visita a los periódicos online se siguen leyendo, pero básicamente ya el periódico tradicional ha ido a lo mejor perdiendo un poco de tal, pero ahora con las encuestas vuelve otra vez a... el periódico se lee mucho, usted que sabrá también, sí. El tema del control de audiencias de la prensa no se puede hacer de la forma tradicional porque va a una consulta médica y a lo mejor se encuentra un periódico ahí y le echa un vistazo. En la cafetería de la facultad esta mañana ese periódico había rondado... Es que el periódico se mide de dos formas, tanto por la tirada como por el Estudio General de Medios. Efectivamente. Que al fin y al cabo es una encuesta. Que al fin y al cabo es una encuesta. El Estudio General de Medios nos da vía encuesta donde el periódico, si se compra o no se compra y dónde lo lee. Sí. Es lo mismo que ocurre con la televisión y cómo se ve el fútbol. Sí, ¿no? Pero esas encuestas a mí siempre me han dado un poco de terror, ¿no? Porque al final las encuestas es memoria, es una cuestión de empatía incluso. Igual no has visto ese programa, porque ha pasado muchas veces que crees haber visto ese programa o esa cosa en un sitio donde realmente no se emitió, ¿no? Efectivamente. Porque tienes más cariño a ese canal, porque es el canal que ves habitualmente y empieza, hay un cierto disloque ahí en eso. Sí, a ver, las encuestas generales de medios son una forma de medir una realidad aproximada. Claro. Hay mucho efecto memoria. Efectivamente, hay mucho efecto memoria, pero da una pequeña aproximación al efecto sobre cómo se informan las personas y qué canales toman. En este caso, la pregunta, creo recordar que era en torno, estoy hablando ya de memoria, pero creo recordar que en torno a 3 de cada 4 personas de entrevistados, la información política a través de la televisión la siguen. Sí. La siguen los medios informativos, Los informativos son muy valorados, positivamente seguidos. Y después hay otra cuestión que es la radio. La radio sigue teniendo un impacto potente. Y también la prensa. Y después ya los medios, las cadenas... En España es muy interesante lo que ha pasado después del 15M. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en canales como La Sexta. Cómo basan su programación en la política y en un momento determinado dijeron confiamos en que la política puede ser atractiva. Sí. Y la convirtieron en un hecho atractivo. De hecho, las mayores cuotas de audiencia la tiene una televisión privada, incluso en algunos momentos superando a la pública, por no decir prácticamente en todos los momentos, ¿no? Sobre todo supera a la pública cuando la pública está sometida a los designios políticos. Cuando la dejan suelta como ahora no hay ningún problema. Los profesionales saben exactamente lo que tienen que hacer. Pero... y dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en este país, sociológicamente hablando, para que parece que ha crecido el interés político? Pues tenemos otra sociedad. Tenemos otra sociedad y otra sociedad con más problemas. Con más problemas y con un abanico de problemas mayor del que teníamos antes. Antes estaban comentando el efecto del tema del paro, las propuestas, las formas de salir, el tema de la desigualdad, el tema de la sanidad, el tema de la educación, la corrupción política. Si yo miro el abanico de problemas que presentan los ciudadanos cuando se les interpela sobre qué problemas tiene la sociedad, ya tenemos un listado de 40 y pico problemas diferentes. El terrorismo casi ha desaparecido pero han aparecido nuevos problemas y nuevas dificultades. Dificultades económicas, dificultades para comprar viviendas, dificultades para pagar los alquileres de la vivienda. Entonces, el abanico es demasiado grande porque tenemos un problema con las pensiones, tenemos un problema con la despoblación. Empezamos a mirar todos los problemas y esos problemas van calando. Van calando porque empiezan a afectar personalmente a las personas. Es raro una familia que hoy en día no sepa o no conozca a un familiar o que haya tenido cerca a alguien con Alzheimer. Alguien con Alzheimer porque tenemos una esperanza de vida que es de las mayores del mundo. Eso significa que vivimos más años, pero también los últimos años ya no son los años pero ahora necesitamos que esas personas estén atendidas. Que estén atendidas significa que hay demanda, porque la familia que tiene menos hijos tampoco puede hacerse cargo ahora de las personas mayores, con lo cual las familias se han reducido, tenemos un problema para recoger a esas personas y atenderlas, y eso nos obliga a exigir a las administraciones públicas el tema asistencial.
las residencias son muy caras. Sí. Las pensiones no dan para pagar las residencias. Las familias tienen que contribuir. La demanda ha cambiado. Efectivamente, la demanda y los problemas han cambiado. Y eso hace que nos preocupe más el tema político, que al fin y al cabo... Efectivamente. Y última cuestión, profesor. Bien, atribuimos, por ejemplo, la llegada del partido político Podemos al 15M. Sí. Sobre todo porque algunos de la derecha se empeñaron en decirles, si quieren ustedes aparecer aquí, conviértanse en partido político. Es de ahí que se convirtieron en partido político y funcionó, ¿no? Ya está detrás, como decían los compañeros, un genio como Pablo Iglesias o no. Bueno, aquello funcionó. Pero ahora estamos viendo lo que llamamos las tres derechas, ¿no? Es verdad que sale Podemos y se potencia Ciudadanos, que ya Ciudadanos existía, pero se potencia Ciudadanos. Y ahora hay un corrimiento sociológico, político, de una derecha que estaba dentro del Partido Popular, pero que se desgaja. Es la más radical, la más extremista, ¿no? Sí. La derecha del miedo. Más masculina que femenina. Más masculina que femenina, efectivamente, ¿no? Es que es importante también, porque hay pequeños detalles, más masculina que femenina. ¿Por qué es testosterónico el asunto? No sé si es la palabra pertinente, pero podríamos decir que sí. Yo no sé si la he pronunciado bien, pero... No, es que, vamos a ver, es improbable que una mujer coloque en una escala de valoración a un líder político en los extremos. En los extremos me refiero a puntuarlo con un 0 por muy malo o con un 10 por muy bueno. Y lo mismo ocurre ideológicamente. Es más difícil que se posicione en el valor más bajo de la izquierda y en el valor más alto de la derecha. Suele ser menos polarizada su opinión. Y puede votar a la izquierda, pero no le gusta la parte de la extrema izquierda. Yeah. Puede votar a la derecha y puede votar a la extrema derecha, pero la parte más extrema de la derecha no la contempla, o no la contempla. Cuando hablo de no la contempla es que proporcionalmente su presencia ahí es simbólica, no es una presencia constatable. Entonces, a la hora de votar, es más, o son más los jóvenes varones los que se inclinan por las posiciones más polarizadas que las jóvenes mujeres. Yeah. Y en el caso de las personas mayores pasa otro tanto de lo mismo. Tiene un poco más de testosterona en el sentido literal del término. Entonces los movimientos de las partes más izquierdas y más derechas son más masculinos que femeninos, en su presencia proporcional. No quiero decir que no haya mujeres. Quiero decir que cuando uno mira estadísticamente se diría que hay diferencias significativas entre las proporciones de presencia de hombres con respecto a las proporciones de presencia de las mujeres. Entonces, lo que ha ocurrido con estos grupos es que han irrumpido, han ganado un electorado. Es difícil que se vaya, pero ya no parece que estén encontrando una vía para multiplicar esos votos. O sea, todo parece indicar que Podemos, antes lo estaban comentando aquí, ha cogido un tope, se ha llevado Izquierda Unida por delante erróneamente y al final ha terminado, básicamente va a terminar a lo mejor con el efecto Anguita o con el efecto que tuvimos anteriormente de los 30 o 40 diputados, pero parece que de ahí le va a costar salir. Otra cosa distinta es que esos 30 diputados den para gobernar al PSOE, porque eso sí que marca un cambio brutal. Lo mismo ocurriría con Ciudadanos. Gobernar, aquí están los políticos para gobernar. Estamos hablando de que en Andalucía la entrada de Ciudadanos y el Partido Popular desaloja casi 3.000 personas de cargo que estaban en la Junta. Estamos hablando de 3.000 personas con 3.000 familias. Desconozco los sueldos medios, pero es improbable que sean malos, con lo cual son 3.000 personas que estaban ahí y que a lo mejor algunos de ellos no han conseguido, no tenían otro horizonte de vida. O sea que estamos hablando de que la política es un medio de ganarse la vida. Sí, bueno, ya veremos qué pasa en las autonómicas aquí también, ¿eh? Sí, también, otro tanto de lo mismo. Que como cambie, habrá mucha gente que será desalojada. Don Leopoldo Cabrera, gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hay muchas cosas que hablar, muchísimas más. Sí. Sobre todo porque la noticia creo que está en el dato estadístico. Ahora los periodistas nos hemos especializado con esto del Open Data, ¿no? A mirar. Y, por ejemplo, otro día me decía un compañero, estoy haciendo un artículo en base al gasto de agua en determinado sitio y te sorprendería la cantidad de cosas que se pueden hacer con esto, ¿no?
Pues sí, parece que sí. Incluso Hacienda, que sabe perfectamente cómo buscar una casa de si se está alquilada o no está alquilada con el tema del consumo de la luz. O sea que hay muchísimas cosas que sí se pueden saber a través de los datos. Exactamente. Higinio Guerra es el presidente de la Asociación de Cetáceos del Sur de Tenerife. Nos comprometimos a hablar con él hace unos días, unas semanas, después de que estuviera aquí. Después de que charláramos vía telefónica con el consejero de Turismo, Alberto Bernabé del Cabildo, en relación a la muerte de los cetáceos. El Cabildo también se ha pronunciado hoy sobre esta cuestión, sobre todo por las líneas marítimas. Estuvo el otro día aquí uno de los responsables de la organización de cetáceos La Tonina. Nos contó cosas muy interesantes. Cuidado, defendió a los profesionales de los avistamientos de cetáceos, no los culpabilizó. A los que sí culpabilizó y señaló son a los piratas. De eso queremos hablar aquí, de inmediato. Y a ver si nos sale una conexión telefónica, porque mañana, otra vez, los jóvenes, profesor, esto es interesante, a mí me parece, hay nuevamente un movimiento a favor del clima. Hablaremos después de este tema. Tengo unas imágenes aquí que sería interesante ponerlas. Voy a decir la hora. Son las 22:32 minutos. ¿Podemos poner la de los cetáceos? Las que hemos visto, este cetáceo, ¿no? Este cetáceo ha motivado una movida importante, hasta el punto de que el otro día estuvo aquí Jacobo Marrero, uno de los que la atendió, que es biólogo de la Asociación Tonina. Dijo cosas interesantes en relación al asunto del tráfico de embarcaciones que van a ver a los cetáceos. Conmigo está Higinio Guerra, de la Asociación de Cetáceos Sur de Tenerife. Cuando hablo de la Asociación de Cetáceos, estamos hablando de las embarcaciones. Sí. Estamos hablando de las embarcaciones, estamos hablando de las empresas. Sí, las empresas que se dedican a la observación de cetáceos. Fíjese que este biólogo Jacobo, que incluso escribió una carta y demás, aquí en el programa no demonizó a las empresas, dijo que están haciendo su función, sobre todo la que los respetan, ¿no? Claro. La que respetan este asunto. Pero, ¿hay piratas en este juego? Sí, como en todos los sectores siempre hay un intrusismo palpable. Lo que pasa que nosotros desde la asociación lo que siempre, una de las bases de la creación de la asociación era poder demostrar que el sector de avistamiento de cetáceos, empresa y medio ambiente pueden ir de la mano perfectamente si se respetan la norma que hay, que además es una norma, la ley de observación de cetáceos de Canarias es una ley pionera en este sector desde el año 95 y cumpliendo y teniendo conciencia medioambiental se puede perfectamente ir de la mano con el medio ambiente y con nuestros cetáceos. Higinio, en este cetáceo en particular no está claro, si fue una hélice o si fue un tiburón, por ejemplo. Eso no está claro. Pero rápidamente se puso la mirada a las quillas de los barcos. Sí, y a las hélices. Porque el vídeo es fuerte. El vídeo es fuerte, son unas imágenes que además yo me consta por Jacobo además, la carta que le escribió a Job es Job, sí, le puso nombre. Sí, Job, sí. El vídeo es muy impactante porque efectivamente son unas imágenes que ya no se ve a un animal varado en una playa, se ve un animal con vida todavía, totalmente, es que sigo viendo ahora las imágenes y me sigue impactando. ¿Qué es lo que pasó? Que no se puede, ellos, los biólogos, que son los expertos en esto, no saben qué ha sido realmente o no se han atrevido a decirlo. Jacobo me consta que ese día lo pasó muy mal, fue un tema muy... Mira, aquí está la imagen del médano, sí, el cachalote. Pero sí es cierto que este Hope... Este tiene un impacto en la cabeza, ¿eh? Este tiene un impacto... Sí, muy grande además. Ese impacto es... eso está claro que es de alguna embarcación muy grande. Muy grande. Muy grande. Vale. Hope nos dio desgraciadamente lo que pasó con él, nos dio la oportunidad de poder plasmar delante unas imágenes que han ¿Usted cree que eso han revolucionado? ¿Usted cree que va a haber un después de este asunto? Sí, yo creo que sí. Un antes, desde luego que lo conocemos, un después tiene que haberlo. Yo creo que sí. Yo veo ya una reacción, mire, por parte del Cabildo. El Cabildo de Tenerife es partidario, teletipo de esta tarde, de cambiar la ruta de los ferries rápidos entre Tenerife y La Gomera.
aunque sea más caro y aumente el tiempo de travesía para proteger a los cetáceos tras la aparición de varios animales muertos en la costa de la isla. He rescatado de la entrevista de Jacobo este extracto, ¿lo vemos? Sí. Cuando habla precisamente, a mí me sorprendió porque sacó un mapa, no esperaba que sacara un mapa. ¿Lo vemos juntos? Sí, y después me valora esto. Claro. Parece que coincide con lo que dice el Cabildo. Escuchemos y veamos. O sea, los animales están, y hay más avistamientos en la zona donde están los puntos más rojos, pero se mueven por toda el área. Entonces, esta es el área de los calderones. O sea, entonces, justo si vemos las líneas de ferry por donde pasan, pues ¿qué le pasa por donde más animales hay? Ya veo. Y luego además hay otra línea, que es la que va a La Palma, que cruza totalmente el área. Entonces, pues puestos a proponer medidas, por lo menos para evitar las colisiones con los ferries, pues ya le podemos decir a las navieras, mire, pues de aquí a aquí bájame la velocidad y por favor esta ruta la cambiamos y sálgame de la zona. Eso sería una medida efectiva. Ahora mismo una medida que podríamos tomar ya, con los datos que hay. Hay otras medidas que ya digo, o sea, son más complicadas de tomar y es que pasan por la vigilancia. Si es que cuando nosotros empezamos a investigar esto, nosotros vamos a una sodia pequeña y somos biólogos, no tenemos poder de castigar. Pero es que en cuanto los barcos se enteraron, porque nosotros no llevamos un cartel anunciando que estamos ahí, porque es que si no los datos no iban a ser los que teníamos que coger. Claro. Y entonces, en cuanto descubren que estamos ahí, o sea, el comportamiento de las embarcaciones fue brutal. ¿Comportamiento en qué sentido? ¿Se dispersa? O sea, las embarcaciones que, digamos, o sea, digamos que hay embarcaciones que lo hacen mal y que saben que lo están haciendo mal, pero en el momento que ya nos ven por ahí empiezan a comportarse. Si es que hay gente que sí se sabe la normativa. Tú ves, hay cosas que no se pueden hacer. Entiendo. O sea, por ejemplo, pues, una práctica muy habitual es cercar al grupo. O sea, que se cojan las dos embarcaciones, una se pone por un lado, la otra se pone por el otro y otra por aquí. Y entonces cercan, entre todos los barcos cercan al grupo. Eso no se puede hacer. La normativa, el Real Decreto que regula la observación lo dice bien claro. No, es que no puede haber una en paralelo. Usted se tiene que poner a la cola del otro barco, esperar que acabe y entrar. Tres cosas importantes, que recordemos. Lo de la ruta de las navieras. Yo no había visto ese mapa, me sorprendió. Lo del tema de la normativa que ha contado y bueno, y después los que hay que cercan, ¿no? Que cercan a los animales. Y ha dejado claro que eso no es así. ¿Está usted de acuerdo con que eso no es así? ¿La normativa es esa? Sí, claro. La normativa es esa y además es muy clara en lo que ha explicado de cercar a los grupos de calderones, en este caso residentes o de filmular o cualquier cetáceo que esté por la zona. El tema de cerrar el círculo o el cerco, como él dice, eso está totalmente tipificado en la regulación como que no se puede hacer. Los animales están en su hábitat natural. Ellos tienen que sentirse, no sentirse acosados. Se puede hacer perfectamente, la norma lo dice. No hay por qué transgredirla. Lo que pasa es que, claro, hablamos de empresas, como tú me preguntabas antes, en el sector, pues el intrusismo, empresas que no tienen conciencia medioambiental, que no respetan el entorno, el recurso natural que tenemos ahí. Y no les afecta el hacerlo mal porque tampoco les está pasando nada, que es un poco lo que hacemos. Pero desde hace. ¿No hay corporativismo por parte de las empresas, como las que usted presenta, las legales, digamos, la que cumpla la normativa, para avisar, oiga, aquí se está haciendo una práctica para denunciar al pirata? Digo pirata, no sé, igual me estoy pasando con... No, nosotros también lo calificamos en este caso como piratas, ¿no? Sí, claro que hay un corporativismo y de hecho hemos conseguido muchísimo gracias a eso, muchísimo, y de hecho lo estamos viendo poco a poco. Falta todavía, pero sí que se está consiguiendo y desde la asociación ha sido una lucha, sobre todo la falta de control, porque todo esto está tipificado, regulado y ordenado. Lo que pasa es que hay que ejercer un control. Si no conseguimos nada. Es cierto que ahora, desde el Gobierno de Canarias, con el Ministerio de Transición ecológica, ha habido unos acuerdos para la regulación con la empresa Transatec, que nos consta porque hemos tenido reuniones. Y efectivamente empezarán en breve, en cuestión de semanas, a controlar la zona, la SEC de Teno Rasca, y hay presupuesto para la SEC Teno Rasca y la SEC en Gran Canaria. ¿Eso qué son? ¿Inspectores? ¿Vigilantes? Inspectores son inspectores de la empresa Transatec
creemos... Pero la empresa no sancionarán entonces, no podrán sancionar. Creo que tienen poder sancionador, sí. ¿Son policías del mar, algo así? Creo que sí. Es la misma función que en las reservas de pesca. Ah, vale. Entonces van a tener poder sancionador y sobre todo con esto lo que evitamos solo con la mera presencia y sabiendo ya que hay un control en la zona, nos quitamos el 70 o el 80% de los piratas. Ya. Oiga, un crecimiento del 112% que ha dicho Alberto Bernabé, el consejero de Turismo, sí. No es mucho crecimiento. Sí, es mucho. Por eso... 112 no de animales, sino de embarcaciones. No, de embarcaciones. Por eso una de las bases de la asociación... ¿77? Wow. Una de las bases de la asociación desde la creación fue el exigir un estudio de capacidad de carga. La zona necesitamos saber dónde está la línea roja, que ya sabemos que nos hemos pasado, pero mientras lo que hemos hecho en un discurso común con turismo, en reuniones que hemos tenido anteriores, en lo que ahora hemos, tanto la asociación como turismo, abogando por la paralización de los permisos. Hasta que no sepamos hasta dónde nos hemos pasado, no podemos seguir dando permisos. Los permisos los da el Ministerio. El Ministerio da el permiso y la autorización para ejercer la actividad la da el Gobierno de Canarias, que se llama la bandera azul. ¿Y es fácil obtener un permiso de ese tipo? ¿Tienes que tener el permiso de patrón? ¿Tienes que haber pasado un curso? ¿Tienes que conocer? No. De hecho, una de las cosas contra la que más luchamos es que no hay criterios ni medioambientales ni en los barcos sobre cuando se concede una bandera azul, ¿no? Simplemente hay que depositar un dinero, que son 6.000 euros, y no hay ningún otro requisito. Higinio, yo cuando la revolución de los cetáceos me embarqué con algún biólogo, hicimos algún reportaje de televisión, pero ya desde el punto de vista de ocio me he embarcado. Y yo puedo decir que me ha tocado un buen patrón, ¿no? Sí, claro. Porque me sorprendió cómo, estando la ballena a aquella distancia, la gente le jaleaba para que se acercaba, decían, no, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, paro motores, no sé exactamente, no recuerdo exactamente lo que decía, ¿no? Hasta aquí. Y no molestar, y no ir detrás del animal, ¿no? Esperar que el animal pase, que se vaya y tal. Y que él decida. Y que él decida. Ese sería el procedimiento correcto, pero claro, ¿qué pasa cuando hay un acosador con un barco? Cuando tú dices... Porque eso ocurre entonces. Sí, ocurre todos los días, todos los días y además... Pero te vas a cargar la gallina a los huevos de oro, ¿eh? Claro, es un recurso natural que no se puede reparar. No estamos hablando de volver a encalar una pared porque se ha estropeado. Es un recurso natural muy frágil y que además estamos a tiempo. No es tan difícil mantenerlo. Nosotros, no solo para los visitantes que pueden disfrutar de ese recurso natural que tenemos en el suroeste de Tenerife, sino para nuestros hijos, para que se pueda seguir disfrutando de esa maravilla. Vale, hay una cosa que eso nos ha pasado. Jacobo antes habló del trayecto de las navieras. Sí. De las comerciales. Estamos hablando principalmente de Armas y de Fredolce, que pasan por allí, ¿no? ¿Usted cómo ve esa idea que proponía él, que es la misma que ha propuesto el consejero de Turismo? Bernabé hoy, ¿no? Sí. Yo no estuve hoy por la mañana en la presentación y en la rueda de prensa posterior, en la que me consta que me dijeron que sí, que habló sobre el cambio de la ruta. Bueno, mire, vamos a ver. Leo el teletipo porque nosotros no hemos estado, lamentablemente. El consejero de Turismo del Cabildo, Alberto Bernabé, ha afirmado este miércoles, o sea, hoy, en rueda de prensa, que está comprobado que las líneas marítimas pasan por el centro de residencia de los cetáceos, quienes no van a cambiar por este motivo su lugar de descanso. Lo está verificando el consejero, nos lo ha verificado el biólogo, ¿no? Sí. O sea, vamos, en blanco botella, ¿no? Sí. Y yo creo, además, en este sentido, que para una empresa, una naviera grande como la que estamos hablando, creo que el desviar su ruta 5 minutos, que tardaría más en llegar el barco, creo que sería un valor añadido para sus pasajeros el poder avisarles y decirles, vamos a tardar 5 minutos más para no entrar en zona de cetáceo, de hábitat natural. Ni te vas a enterar que tarden 5 minutos más. Además, no, efectivamente. Pero también se puede utilizar como un valor añadido para ellos. Bueno, no estaría mal esa idea desde el punto de vista de marketing, es decir, señores, y en la misma megafonía, ahora mismo estamos haciendo la operación para no pasar por la colonia, por la reserva de cetáceos. Efectivamente, yo creo que sería algo positivo para todos. No les vendría mal. Mira, si me permites estoy tuteando.
Vale. Claro, por favor. Vale. Si me permites un momento, sabes que desde hace unos viernes un grupo de jóvenes de todo el mundo se manifiestan a favor del planeta. Sí, me parece fantástico. Nos están dando una lección. Sí, señor. Nos están dando una lección. Pues bueno, mañana va a haber ultramanifestación, emergencia climática, mañana los viernes, es jueves. Huelga por el clima, 25 de abril, Tenerife. Vamos a ver imágenes de la última. Bueno, de la primera, no de la última. Esa fue la primera convocatoria, ni ellos mismos se creían que hubiera habido tanta aceptación, ¿no? Esto va a ser a las 11 de la mañana en el campus central de la universidad y a las 12 en el Centro Cultural de los Cristianos. Y a las 6 ya será la movida en la Plaza Weiler. Qué bien. Bien, vamos a hablar con Natalia Díaz Martín, Jóvenes por el Clima de Tenerife, que ya estuvo en este plató en un momento determinado. Natalia, buenas noches, gracias por esperarnos. Hola, buenas noches. Bueno, no sé si eran horas ya de estudiantes de estar en la cama o no, pero bueno, discúlpanos. No, estar estudiando un ratito. Bien. Natalia, ¿por qué mañana jueves si la cita era los viernes? Sí, bueno, se cambió para el jueves porque mañana viernes es Día de la Visibilización LGTBI, la visibilización lésbica, y entonces nos pidieron que ese día pues se lo dejáramos y por supuesto, así que no hubo ningún problema y lo pusimos mañana, que esperamos que, aunque no sea Fridays for Future, pues que tenga la misma aceptación. Sí. Juventud por el clima, que es el lema en castellano, ¿no? Oye, a las 11 de la mañana el campus central, ¿qué va a ocurrir? Y a las 12 en el Centro Cultural Los Cristianos. ¿Esta es una novedad o me coge a mí de nuevo? No, es una novedad y bueno, mucha gente del sur no se pudo desplazar aquí en el 15M, pues porque quedaba muy lejos o había mucha gente que vino allá y de hecho pusieron más líneas de guagua. Entonces, pues hay tanto movimiento allí que decidimos pues también movernos por allí y ya un grupo se empezó a organizar y pues nos dividimos porque creíamos que era lo mejor. Y así a las 11 estaremos aquí un grupo en La Laguna, bueno, los que quieran venir, y haremos el mismo recorrido que la vez anterior. Y a las 12 pues en Los Cristianos, la gente del sur. En el Centro Cultural Los Cristianos. Sí. Y a las 18, manifestación en la Plaza Weiler en Santa Cruz. Exacto, a las 6 pues volvemos a hacer el recorrido y acabamos... A las 6, yo dije a las 8, perdón, a las 18 horas. No, a las 18. 18 horas quería decir. Plaza Weiler, el recorrido habitual. Vimos las imágenes al principio, la hemos visto también sobre la primera convocatoria que fue un éxito. ¿El repetirla no significa que se desinfle o el asunto va más? ¿Cómo lo valoran ustedes? Repetir la convocatoria todos los viernes y demás, lo digo desde el punto de vista del éxito, ¿eh? Sí, bueno, lo hemos repetido todos los viernes desde el 15M, que fue el primero, y por supuesto no hubo no ha habido tanta cantidad de gente durante estos viernes, pero sí que cada viernes como que se ha corrido más la voz y hemos como un poco aumentado y esperamos que mañana pues sea otro día histórico como lo fue el 15M. También es verdad que el 15M fue a nivel mundial, ¿no? Y tuvo como mucho más eco y esta vez lo hacemos a nivel nacional. Y bueno, esperamos que sea igualmente exitoso y que muchas personas se vuelvan a movilizar y más en un momento tan importante como es antes de las elecciones, ¿no? Sí. El 28 de abril tenemos que ir a votar y bueno, ya hemos visto cómo en estos debates no se ha hablado de crisis y de esta emergencia climática que estamos viviendo. Ciertamente. Entonces, creo que es fundamental pues salir mañana a la calle y decir que necesitamos la emergencia climática y necesitamos que los políticos hablen de ello y actúen, que no solo que hablen, sino que actúen. Qué poquito se ha hablado en los debates de la emergencia climática, es cierto. Qué poquito se ha hablado. Como qué poquito se ha hablado de la cultura también, ¿eh? Sí. Qué poquita, que es otra emergencia. Mira, estoy completamente de acuerdo con ustedes, por supuesto, por eso tienen visibilidad en este programa, en el sentido en el que hay que estar machaca martillo. Otro viernes. Hay que estar otro jueves, pero que se nos vea, que la gente sepa que estamos ahí por el clima, porque que tengo aquí a Ingenio, porque Ingenio sin medio ambiente nos vamos al carajo directamente. Totalmente. ¿Qué más da que cobre 3 millones al año? Totalmente. Da igual, ¿no? Gracias Natalia, de verdad, gracias y gracias por todo lo que hacen. Nada, muchísimas gracias a ustedes y los esperamos mañana. Y enhorabuena, dice el invitado. Un abrazo. Gracias. Bueno, venga, nos vemos mañana. Bueno, pues... Bueno, ¿eh? Claro, hombre, por ¿verdad? Esto nos ayuda en sectores como el nuestro también a... Nos han dado una bofetada a los chicos jóvenes. ¿Verdad? Sí, señor. Me encanta. La verdad que me encanta. Que nos sigan dando bofetadas, a ver si espabilamos una puñetera vez. Sí. Bueno, concluimos. ¿Ustedes desde la asociación están de acuerdo con lo que dice el Cabildo en el sentido de que totalmente. las navieras grandes cambien el rumbo? Sí.
aunque pierdan 5 minutos, incluso que lo usen desde el punto de vista de su marketing, ¿no? De su beneficio, de la imagen. Y otra de las cuestiones es, ¿hay piratas? Hay que regular esto, y hay que pararlo, y hay que poner policías del mar. Sí, totalmente. Eso es la base de la exigencia de nuestra asociación, y el respeto por el medio ambiente y por la maravilla que tenemos ahí. Es una cuestión de voluntad, porque regulado está, es una cuestión de voluntad, y creo que estamos dando los pasos para ello. Desde la asociación invitamos a todo el mundo todas las personas que tengan conciencia en el respeto de ese recurso natural que tenemos tan increíble, para que nos apoyen y nos ayuden a poder seguir disfrutándonos. Dime una cosa, si voy a alquilar, voy a meterme en un barco de esos, ¿cómo sé que este barco está en la asociación, que está regulado, que sé que va a respetar? Vamos, que es un profesional, vaya. Pues mira, hay varias referencias. Lógicamente, la primera es la bandera azul, que es la que acredita del Gobierno de Canarias para el desarrollo de la actividad de observación de cetáceos. Y luego tenemos una herramienta muy potente y muy buena a través del turismo del Cabildo, de Tenerife, que es la Carta de Sostenibilidad. Es un recurso que utiliza muchísimos más recursos para saber si esa embarcación y esa empresa requiere el poder hacer la actividad. Para nosotros es un arma muy importante, es un conjunto de normas que hay que cumplirlas. Es como una empresa certificada, digamos. Sí, vale. A través de turismo, y que no solo toca el que cumplas por supuesto, con la ley, de acercamiento y el protocolo. De protocolo, sino que además entra también en cómo tratas a los clientes, a nuestros visitantes, cómo les informas en el barco, cómo les ayudas a valorar el sitio en el que están y el recurso natural que tenemos. Muy amable, gracias, buenas noches. Gracias por haberse acercado aquí, porque sé que usted mañana madrugará, volverá a navegar. No pasa nada, encantadísimo. Pero ha sido un placer recibirle. Igualmente. Y me parece que era la pata que nos faltaba para completar este círculo que hemos estado tratando con el tema de las ballenas, que nos ha roto el alma. Gracias. Un abrazo, y nos sigue rompiendo el alma cada vez que vemos un barco muerto. Venga, después de la publicidad, lo que vamos a ver es la primera del periódico El Día. Vámonos al periódico, abrimos la ventana. Aquí está Humberto Bonar. Muy buenas noches, periódico El Día, redacción. ¿Qué tal? Buenas noches, Enrique. Vamos, que la primera debe ser dolorosa hoy, ¿no? Sí, nos hacemos eco de una información que adelantaba el compañero Pedro Fumero anoche en las páginas del periódico El Día, y que se ha hecho el seguimiento a lo largo del día de hoy, y que hoy se ha conocido ese fatal desenlace, que es el tema principal de la primera página del periódico, que ya están viendo en pantalla. El título: mata a su mujer y a su hijo en Adeje. Los cadáveres fueron encontrados en una cueva de La Quinta, que viene a ser una zona, un barrio del municipio de Adeje, y la alerta la dio el niño pequeño de tan solo 5 años, que consiguió zafarse o irse de donde se encontraba el hombre que había agredido a su esposa y a su hijo, al parecer. Y uno de los asuntos que destacamos también en esa portada es el testimonio precisamente de la vecina que encontró a ese pequeño y que fue clave en toda esta investigación. El título que ven en pantalla: estaba asustadito, tenía mucho miedo y pidió que lo llevaran a Alemania. Toda la historia, el completo y cómo fue la investigación en las páginas del periódico El Día de la edición de mañana. Otro de los asuntos que destacamos también en esa primera página nos lleva a continuar con el culebrón en el que se ha convertido el tema del superávit. Es que Madrid da un rotundo no a que Canarias destine ese dinero para las necesidades, después de que se planteara incluso desbloquear los 500 millones de la deuda estatal para carreteras.
Otro aspecto, ya un poco en el ámbito autonómico, Coalición Canaria denuncia a Ángel Víctor Torres por malversación de fondos en el Gran Canaria Arena, en la isla hermana, y incluimos también un bloque de elecciones ya en esta recta final que nos lleva hasta el próximo domingo, cuando son los comicios nacionales. Por una parte, el unánimo rechazo al desprecio de Canarias en el debate, cuando hizo la referencia del REF, más preocupado por Baleares que por el archipiélago. También damos cuenta del debate que se celebraba a 6, en donde la rebaja del paro ha centrado el objetivo de los candidatos que aspiran a conseguir escaños en las próximas elecciones, o la entrevista que incluimos también al líder del PSOE, al candidato del PSOE por la provincia de Santa Cruz de Tenerife al Congreso, en el que asegura que desde las filas de su partido se comprometen a impulsar el aeropuerto del sur y el puerto de Fonsalía. Otro de los aspectos también de la actualidad que nos ha dejado este día, pues nos lleva a informar del compromiso del Cabildo para aumentar la vigilancia en el Parque Nacional del Teide y garantizar así la seguridad tanto de día como de noche, o bien en La Palma como los automovilistas padecen uno de los incrementos más importantes en la subida del suministro. Sin olvidar una de las aspiraciones históricas que han tardado 3 años en la Orotava para resolver, y es las famosas escaleras de acceso a la playa de Los Patos. 6 años han sido los que han tardado para que se adjudique. Tema deportivo, por una parte tenemos el partido de Iberoestar, que gana frente a Juventud, o bien en cultura, que Can selecciona a una película tinerfeña. Estos son los asuntos más destacados que llevamos en la portada, con la que nos vamos a presentar en unas horas en el club. Ya veo que quedan horas por delante. Sí. Ya veo que quedan. Rematando. Obviamente. Menudo día. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Buenas noches. Hay jornadas que por la noticia en sí uno necesita que acaben. Esta está terminando. Les dejo con Vanessa Luz Ravelo el tiempo que viene en los próximos 3 días. ¿Y qué tal si nos vemos aquí mañana? Anuncio visita interesante para mañana. Científica. Muy interesante. Un viejo conocido que vuelve a la escena pública. Hasta mañana. Bienvenidos. Esta semana continuaremos con este tiempo primaveral que no acaba de terminar su transición, dejándonos ayer jornadas invernales como sucedía en el norte de la isla de Tenerife. Vamos con la predicción meteorológica para mañana jueves. Para mañana jueves esperamos, según la Agencia Estatal de Meteorología, un día poco nuboso en el norte, tendiendo a intervalos nubosos que podrían dejar precipitaciones débiles en el norte de la isla a últimas horas del día. En el sur, poco nuboso, despejado. Temperaturas máximas y mínimas en ligero ascenso. Y el viernes se espera en el norte de las islas de mayor relieve intervalos nubosos que pueden dejar alguna precipitación a primeras horas del día en la isla del Hierro y en la costa noroccidental de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Y ya para la jornada del sábado se espera en el noreste de las islas de mayor relieve intervalos de nubes bajas que podrían dejar alguna precipitación dispersa durante la mañana y a última hora del día. En el resto, poco nuboso con intervalos de evolución en vertiente sur de las islas de mayor relieve a partir del mediodía. Nada más, regresamos mañana con toda la información meteorológica a este espacio de un día más. Que pasen ustedes una feliz noche. Hasta mañana. Grupo de Comunicación El Día. La dimensión de un líder.